En San Isidro, cuando avanza Ciudad Nueva, está el primero. Que cerca pasó, López la tuvo, esa oportunidad. Casi el primero del partido para el conjunto de Ciudad Nueva. Primer partido de esta jornada deportiva aquí, categoría senior en Iribucuá. Estamos con Gilberto Brites. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Blas Antonio? Saludos para hoy a toda la gente que ya está en vivo, ya estamos ya con nosotros, ya estamos en vivo como siempre aquí en la cancha del Club San Isidro, ya con todo para este partido, categoría senior. Hoy se enfrenta este es el primer partido, los primeros minutos de este partido entre Cerro Verde y el equipo de Ciudad Nueva. Ya estamos en vivo y presto ya nosotros aquí como siempre para dar todo lo mejor y el mejor imagen a través de Pulse Sport Más, Antonio. Asimismo, hoy 12 de julio, año 2025, campeonato senior una vez más. Aquí nos convoca para la siguiente fecha justamente, donde hoy arranca esta nueva jornada deportiva. Hoy sábado 12 de julio, aquí el primer partido, Gilberto, juegan el equipo de Ciudad Nueva ante el equipo de Cerro Verde. Así es el primer partido en la jornada de hoy, 12 de julio, un día soleado, clima agradable por el momento para que se preste este clima para el fútbol. Así que 0-0 hasta aquí este primer partido en la tarde de hoy, Blas. Habrá tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. Ya tenemos la configuración también de los equipos. Después de este tiro libre vamos a contarle el onceno que prepara o que está jugando el equipo de Cerro Verde, así también de Ciudad Nueva. Saca la defensa. Aquí la réplica que nace para el equipo de Cerro Verde. Aparece Gamarra. Vamos a ver qué hace Gamarra. Primero la marca por parte de Martínez. Saca un costado. Habrá lateral para Cerro Verde. Ahí está. Ciudad Nueva, que ya tuvo ya recién una llegada clarita que pasó cerca de la portería de Cerro Verde. Estos dos equipos el fin de semana pasado no supieron sumar. Cerro Verde perdió su partido y Ciudad Nueva también. ¿Se acuerda de ese problemático partido que pasó? Que no hubo pulsado en ese partido también. Perdió ese día. Así que ambos equipos están buscando ganar el día de hoy. Principalmente Cerro Verde, que necesita sumar de a 3, Blas Antonio. Así es, Gilberto. Ciudad Nueva que juega de la siguiente manera. En el arco está Claudelino Ayala con la número 1, 14 Ramón Benialgo, la 6 para Arnaldo Sanabria, 19 Juan Carlos López, la 18 tiene Miguel Wilson Vázquez, la 50 para Alcides Torres, el número 8 es el capitán justamente Arnildo García, 10 para Oscar Cantero, 13 Hugo Aguilar. Después también está jugando de titular la 26 para Antonio Cardoso y la 30 para Isidro Martínez. Es el equipo del conjunto de Ciudad Nueva. Por otra parte, también el equipo de Cerro Verde está jugando de la siguiente manera. En el arco está Efraín Monzón con la número 1, 40 para Gabriel Zamudio, 5 Carlos Benítez, la 29 para Isidro Monjes, 26 Enrique La Rosa, la 18 para Miguel Gamarra, 24 tiene Cristian Hermosilla, 10 Sixto Monje y completa, el 37, sí señor, es el jugador Venancio Pérez y completa el onceno con la número 8 Eladio Duarte, el equipo del representativo de Cerro Verde, aquí en este compromiso el día de la fecha, Gilberto Brites. Así es, hoy vuelve en la portería de Ciudad Nueva, por ejemplo, el portero titular, Blas Antonio, Ayala, Claudelino Ayala. El fin de semana, la fecha anterior no estuvo en la portería, hoy sí ya vuelve vuelta de titular el portero Ayala. Bien, estamos señores en vivo a través de Pulse Sport Más, aquí en la cancha del Sport San Isidro, compartiendo con toda la gente que está viendo ya el partido, también saludando a toda la gente que siempre nos acompaña cada jornada, cada fecha. Esta es la fecha 9 del campeonato de la categoría senior. Así que partido 0-0 hasta aquí entre Cerro Verde y el equipo Ciudadano. Ambos buscan de sumar de a 3 el día de hoy para que pueda estar cómodo en la tabla de puntuaciones también. Sigue saludando a la gente que nos sigue, le pedimos también que deje su comentario,
que se suscriba, que active la campanita para que pueda llegar, para que la gente pueda tener también para que le lleguen las notificaciones de todos los partidos que hacemos siempre, cada fecha y cada jornada de esta categoría. Saludando a la gente que siempre nos sigue cada fecha en la categoría senior. Bien, señoras, señores, los primeros minutos de este compromiso está 0-0. Cerro Verde, Ciudad Nueva, aquí por esta nueva fecha de este apasionante torneo senior que se juega los sábados, categoría senior de Gribucuá, que realmente cada vez se pone más interesante, los equipos que se van realmente complementando también, los equipos que para este torneo justamente se han reforzado convenientemente, va consiguiendo puntos, algunos que otros no está pudiendo, ¿verdad? Pero de igual manera está luchando obviamente para seguir sumando de a 3 también y sumar para lo que viene a ser obviamente cada uno de sus aspiraciones de los equipos. Por eso cada vez se pone más interesante, Gilberto Brites, este campeonato senior. Así es, entonces ambos equipos están buscando la forma de marcar el primero. Hasta aquí 0-0 este primer tiempo del partido. Señoras, señores, aquí avanza el equipo de Ciudad Nueva. Aplica, sigue el árbitro del partido, no salió todavía el esférico. Aquí aparece el 24, el representativo de Cerro Verde. Quería llevar ese balón, sale a un costado, habrá lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Ya cumple con Sanabria. Tiene Sanabria la pelota, juega con Torres. Aquí está Torres, en el medio terreno, cerca de la raya, divide el terreno en dos. Pelotazo largo. Va a quedar en poder de Zamudio, que empalma ese balón. Partido muy luchado hasta el momento. 0-0 el marcador. Ahí está Vázquez. Wilson Vázquez. Miguel Wilson juega, pierde la pelota ante la presencia ahí de Sixto Monjes. Saca un costado. Avanza Cerro Verde ahora hacia el costado izquierdo. Saca la defensa como puede. De rebote queda para López. Juan Carlos para el equipo de Ciudad Nueva. Se conecta aquí con Sanabria. Sanabria profundiza el pase para Vázquez. Primero llega la marca por parte del jugador Zamudio. Benítez peina para su portero, que ya sale Monzón. Pelotazo largo de Efraín Monzón. Quería Gamarra, primero la marca del capitán García. Saca ese balón, queda para el jugador Sanabria. Ahora Oscar Cantero. Ahí Cantero pierde la posesión del balón, queda para Isidro Martínez. Pelotazo largo de Isidro. Va Wilson Vázquez. Sale con los puños el portero. Queda para el jugador Zamudio, saca hacia adelante. Arriba ese esférico. Vázquez otra vez lucha. Ya está la marca por parte del jugador Cecilio Zamudio. Duarte ahora saca hacia adelante. Queda para Gamarra. Avanza Cerro Verde. Peligro de gol. Está el primero, señoras y señores. Va por el primero. Está la habilitación y bueno, se equivoca. Se equivoca. Aquí el jugador de Cerro Verde tenía todo para definir. Quiso habilitar a su compañero y ahí ya se diluye la jugada. Gilberto Brites. Así es, acá llegó Cerro Verde bien, pero perdonó la ocasión que tiene recién el equipo de Cerro Verde. Tenía una ocasión clara para marcar el primero, pero desperdició la ocasión el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, tenía todo. El jugador Cristian Hermosilla no quiso ser, en este caso, individualista. Por eso creo que no definió. Él intentó habilitar a su compañero y ahí ya, bueno, tuvo la reacción del portero también y se queda con el balón. Y consigue este servicio de esquina Ciudad Nueva. Oscar Cantero frente a la pelota. Pierna zurda, dio bien de Oscar. Queda para Isidro Martínez. Duarte en la marca. Este Sanabria de primera le pega ese balón. En cualquier parte va a ser salida para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es. Acá intentó con la pelota parar el equipo de Ciudad Nueva, pero no pasó nada en esta ataque que tuvo recién el equipo ciudadano. Ya sale Cerro Verde hacia el costado izquierdo. Pelota que queda en poder del jugador número 37. Es el jugador Pérez, Venancio Pérez. Se le fue ya, dice el árbitro. El juez levantó el banderín. Lateral que ya lo cumple el equipo de Ciudad Nueva. Ahí está la jueza justamente, dice. Indica que va a ser lateral. En zona de ataque corresponde para el cuadro de Cerro Verde. El balón queda para Sixto Monjes. Avanza Sixto, se frena ahora. Está Duarte. Atención, va Pérez, deja para su compañero. Está Gamarra. Definió, pero de mala manera. Señoras, señores, aquí Cerro Verde vuelve a perdonar. Esta vez Gamarra tuvo todo para definir. Gilberto Brites. Así es, acá perdonó de vuelta el equipo de Cerro Verde. Gamarra tuvo
de marcar el primero, pero desperdicia otra ocasión más el equipo de Cerro Verde. Se están perdonando ambos equipos. Recordamos que López también tuvo una muy clara. Y aquí ya 2 veces. Primero Hermosilla, después ahora también Gamarra. Para Cerro Verde no está siendo efectivo. En este caso, en este compromiso. Aparece Vázquez, va Wilson. Aparece en la marca Benítez. Pone físico Benítez, domina la pelota. Presiona bien Vázquez. El balón que va a salir. Sí, ya salió. Va a ser salida para el cuadro del representativo Cerro Verde cuando la jueza dice que vamos a tener pausa en el partido para la hidratación. Así es, primero 15 minutos del partido, 0-0 hasta aquí. Ambos tuvieron sus ocasiones de gol en este primer tiempo, pero no marcaron y todavía se mantiene 0-0. Hoy, jueza principal, una señorita, Blas Antonio, así que los muchachos se portan bien, porque en en la fecha anterior, por ejemplo, fue pesadito el partido, Blas, ¿eh? Y hoy los muchachos juegan, pero hasta ni critica. Poco reclamo a la jueza principal, y eso es muy importante. Dar el derecho también a las mujeres en esta clase de partidos, Blas. Sí, y hasta aquí lo está haciendo bien, trabajo cuestionable todavía por parte de la jueza, Gilberto. Así es, y eso es muy importante también, porque ayuda al fútbol y da gusto ver un partido que haya poco reclamo de jugadores, Blas. Eso ayuda también al espectáculo, ¿verdad? Exactamente, campeonato senior Ribucuá, señoras y señores, en vivo aquí por Pulses por Más, fase clasificatoria. Estamos en la fecha 9, Gilberto Brites, de hoy sábado 12 de julio. Y bueno, este es el primer partido de los 6 que vamos a tener justamente en esta jornada número 9. Cerro Verde, Ciudad Nueva. Aquí primer tiempo. Justamente ya estamos llegando al minuto 15 y esta pausa para la hidratación. El segundo compromiso van a jugar el Sport. Tercer compromiso, el Sportivo Garendá lo va a enfrentar al equipo del Club San José Obrero. El Sport San Isidro lo hará ante el equipo de Milan en el cuarto partido. El Sport Ubuporá va a estar jugando ante el Real Madrid, el quinto, penúltimo compromiso y el último partido. Van a protagonizar 15 de agosto Arsenal. Estos son los 6 compromisos que vamos a tener por esta fecha 9 de la fase clasificatoria. Así es, Blas Antonio, son los partidos que se vienen después de esta, los 6 partidos en la jornada de la fecha 9. Así que hay que ver principalmente qué hace hoy Milan y el Sport Upuna, por ejemplo, que en la fecha anterior no supieron ganar su partido. Se enfrentan entre ellos mismos, pero terminó 0-0 y hasta hoy el puntero en la jornada es el Deportivo Garendá, Blas. Aquí avanza el cuadro de Ciudad Nueva, retrocede para García, el capitán que intenta organizar el juego. Juega prácticamente como un defensor más, Arnildo García. Ahora queda para el jugador Isidro Martínez. Va Martínez. El balón que deja ahí en forma corta para su compañero. Esta se equivoca, el número 13. El futbolista de Ciudad Nueva es Hugo Aguilar. El balón que queda otra vez en poder de el jugador Arnildo García. Retrocede con su portero Claudelino Ayala. Ayala habilita a Isidro Martínez. De vuelta la pelota para García. Ahora Sanabria. Cardoso. Tiene Ciudad Nueva el esférico. La posición del balón es para el conjunto ciudadano. Divide las acciones. De rebote queda otra vez para Arnildo García. Va García. Avanza Ciudad Nueva. Benítez en la marca. El rebote queda para Torres. Pone físico allí el jugador. Y pecha la situación. El número 40 es Gabriel Zamudio. Sale el representativo de Cerro Verde con Enrique La Rosa. Va La Rosa. Costado zurdo. A ver si viene el centro o no. La Rosa avanza. Deja para Cardoso. Está el primero. Hermosilla le pegó. La pelota que impacta en el defensor. Y va a ser córner, señoras y señores. Muy cerca. Cerro Verde estuvo del primero. Si acá llegó de vuelta a Cerro Verde,
y consigue una pelota parada. Hay que ver cómo le va a hacer Cerro Verde con la pelota parada, porque hasta aquí la ocasión clara que tiene no está aprovechando. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada que tiene Cerro Verde Blas. Va a buscar por arriba Cerro Verde. Bueno, no está en el lugar digo bien, indicado la pelota, por eso el árbitro, la jueza en este caso, dice que pueda colocar bien, y ahora sí, ya autoriza la jueza el centro por arriba, saca la defensa Cerro Verde que busca el primero, pero no pudo ser también. Cerro Verde que viene de caer justamente ante Milan 3-0, Gilberto, en la fecha anterior. ¿O fue ante Vigarenda? Sí, ante Vigarenda, sí. Perdió 1-0. En la fecha anterior se enfrentaron Milan y Upona y no se sacaron ventaja. Ah, fue empate, sí. Sí, señor. En la fecha 7 creo que sí, en la fecha 7 sí. Bueno. Un resultado de 3-0 esa fecha. Perfecto. Y Cerro Verde que nos suma, quedó en 4 puntos hasta hoy, fecha 9 ya, y nos está sumando. En la primera y segunda fecha creo que tuvo, en primera ganó y la segunda fecha empate, y después ese nos está sumando más Cerro Verde. Otra vez aparece para este avance el equipo del representativo de Ciudad Nueva, saca como puede, y hubo falta, dice la jueza, le reclaman, pero ya la decisión está tomada. Va a corresponder tiro libre para Cerro Verde, que va a tener esta pelota quieta. Sí, otra pelota importante de vuelta para el equipo de Cerro Verde. Un tiro libre importante que consigue aquí. Vamos a ver si aprovecha. Veremos quién se encarga. Aparentemente va a ser el capitán del cuadro de Cerro Verde, Sixto Monjes. Sí, señor, frente a la pelota él retrocede ahora. Va a corresponder peligroso tiro libre para Cerro Verde. Veremos si es que lo aprovecha. Sixto Monjes ya está listo. Espera la autorización de la jueza. Ahora sí, ya autorizó. Va Sixto, pega en la barrera. De rebote queda para Benítez. A ver qué hace Benítez. Levanta el centro, pelotazo para Gamarra. La baja con el pecho. Después quiso rematar así como venía. Y bueno, erró la pelota. Y va a ser salida para Ciudad Nueva. Así es, prepara la salida del equipo ciudadano. Se mantuvo ahí después de esa pelota quieta Cerro Verde, pero no pasó nada. Sale el equipo ciudadano. Ya sale Ciudad Nueva con Vázquez. Descarga con Cantero a Oscar. Oscar domina bien el centro, pierna zurda. Por abajo el centro, entonces fácil para la tarea. La defensiva que ya sale jugando para el representativo de Cerro Verde con Duarte. Duarte adelanta mucho el balón. García despeja. Pelotazo largo queda ya en poder de Efraín Monzón. El guardián ya saca con un pelotazo largo. Busca Hermosilla. Intenta Gamarra. Pelota queda para el jugador Cecilio Zamudio. Va Zamudio. La Rosa por ahí también para colaborar. Presiona Sanabria. Pelota de Cardoso, casaca número 26 del representativo del equipo Cerro Verde. Enrique La Rosa avanza con Hermosilla. Va Cerro Verde. Ahora sí ya se pone firme ahí la defensa del equipo de Ciudad Nueva. Ya sale jugando. Pelota que queda en poder de Juan Carlos López. Avanza Juan Carlos, centro por arriba. Atención, va Cantero, destapado, pierna zurda. Arriba y afuera. Llegó aquí el equipo de Ciudad Nueva. Llegó acá el equipo ciudadano después de mucha vuelta con una pelota importante, y no supieron aprovechar esa ocasión que tuvo recién el equipo ciudadano. Primer tiempo de partido, señoras, señores. El marcador persiste en blanco. 0 para Cerro Verde, 0 para Ciudad Nueva. Hoy la organización está a cargo del Club Sport Upona, Gilberto Brites. Sí. Y mencionamos también que el sorteo, bueno, si la gente quiere adquirir, acá en la cancha todavía están habilitadas. Sí. La gente, por si acaso, está viendo la transmisión también y lo quiere adquirir ahí con la organización. Una linda casaca de Blas. Sí, muy linda camiseta casaca, realmente. Sí. El albiceleste. Bueno, ahí está. Pelota que queda para Vázquez. Ciudad Nueva en la posición del balón. Levanta el centro, pelota arriba. Saca la defensa, peina. Ahora sí, pone el físico allí. Benítez cubre el balón, deja para su portero. Efraín Monzón que ya saca. Pelota queda para Duarte. Eladio baja. La presión de Sanabria. Recupera Sanabria. Después falta de Duarte. Y reclaman tarjeta para el jugador
Duarte de Cerro Verde. Así es, ahí reclaman la falta a los muchachos, ya se les cobra la falta, pide la tarjeta, tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Y vamos a ver si quién se encarga de esta pelota para Martínez. Isidro Martínez, centro por arriba, directo al arco de Isidro. No pasó lejos realmente y fue lo último de esta primera etapa. Fue lo último este primer tiempo. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya estamos. Ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Arranca el partido, segunda etapa, segundo 25 minutos del partido, Blas. Sí, arranca la etapa complementaria, señoras y señores. Cerro Verde 0, Ciudad Nueva 0, Campeonato Senior, fase eliminatoria. En este caso ya estamos en esta fecha número 9 de este campeonato. Avanza Ciudad Nueva, bien en el retroceso de la defensa de Cerro Verde, que ya sale jugando. Recupera el balón hacia el costado derecho, levanta el pelotazo largo. Va a quedar en poder del jugador García, que justamente se desempeña como central hoy, sí, el capitán así de Ciudad es. Nueva. Hoy juega de central, la fecha anterior en el medio campo estaba. Hoy ya juega de central. Lo que no le vi hoy a Vázquez. No está hoy Vázquez. Es el mejor central que tiene el equipo ciudadano y este campeonato. Hoy no está Aníbal Vázquez. Sí, así es, Gilberto. No está Vázquez, por eso seguramente ocupa justamente García, la zona sí, del, en este caso, central. El buen jugador mediocampista que hoy se desempeña como central, Arnildo García, el capitán del elenco del representativo de Ciudad Nueva. Aquí ya la conexión con su compañero, pero la jugada ya no valía. Hubo posición de adelanto, dice el asistente 1. Habrá tiro libre para Ciudad Nueva. Así es. Hoy también no le vi a Soto, que sí, Vázquez está ahí por Soto, que es un buen jugador también, que siempre marca goles importantes para el equipo ciudadano. Saca como puede la defensa de Cerro Verde con Sixto Monjes. Sale el capitán de Cerro Verde. Se cae Sixto, falta. Sí, hubo una obstrucción física por parte del jugador Sanabria en prejuicio de Sixto Monjes. Habrá tiro libre en su campo todavía, corresponde para Cerro Verde. Los primeros minutos de este segundo tiempo. El marcador persiste 0-0. Y de bueno, quedó sentido aquí Sanabria tras Sí, esa falta que cometió Gilberto, ¿eh? así es. Un roce ahí entre Monje y Sanabria y quedó sentido el jugador de Ciudad Nueva. Vamos a ver si fue un roce fuerte ahí, pero no pasó nada. Ahora sí se va a autorizar el tiro libre. Ya juega en forma corta Cerro Verde. Benítez para Monjes. Intentó el centro, pero salió muy mal. Entonces va a ser lateral en zona de defensa. Corresponde para el cuadro de Ciudad Nueva. Se va lentamente para el servicio el zaguero central de Ciudad Nueva. El número 14 justamente es Ramón Benialgo. Ramón ya sale con Wilson Vázquez. Va a sacar largo. Intenta sacar en forma larga, pero presiona bien Hermosilla. Rebota en él. De vuelta lateral para el cuadro de Ciudad Nueva. Ya lo cumple. Recupera Hermosilla para Cerro Verde. Deja para Duarte. Ahí está Duarte, el hábil jugador. Duarte destapado, aparece de vuelta Hermosilla, pelota para él. Va Hermosilla, centro por abajo. Intersecta la defensa. Cardoso va a sacar. Sale con Wilson Vázquez. Sale Wilson. Pelota que queda para Juan Carlos López. Va a sacar a Juanca, pierna zurda. Pelotazo largo. Va teniendo la pelota aquí Ciudad Nueva, pero ya vuelve a perder. El que recupera es Gabriel Zamudio. Benítez se equivoca, recupera Juan Carlos. Ahí está López. Va el 19. Avanza Ciudad Nueva. Ahora sí Benítez le roba la pelota. El marcador continúa 0-0. Segundo tiempo de partido. Avanza ahora Ciudad Nueva. Pico fuerte. Queda ya en poder de Claudelino Ayala. Sí, tranquilo está Claudelino Las. Poco trabajo todavía para Claudelino Ayala, buen portero del equipo ciudadano. Hasta aquí 0-0. Parece que va a haber poco gol de vuelta hoy, Blas. En el fin de semana pasado gritaste nada más 4 goles. Sí, y hasta aquí no hay todavía. Es cierto, veremos, porque hasta aquí ya segundo tiempo, minutos importantes, ya se juega de vuelta. Y el marcador persiste, 0-0. Sí. Vamos a ver entonces Pues lo que queda todavía. lo más importante es que hubo claridad de goles, pero no supieron aprovechar los muchachos. Especialmente en la primera etapa. Sí, señor. Principalmente el equipo Cerro Verde. Tuvo 3 claritas de gol,
pero no marcaron. Así es, cuando ya va sacando el guardameta, Claudelino Ayala, pelota que queda en poder del jugador. Venía algo, deja ahí en forma corta para el futbolista López. Avanza el número 13, tiene el esférico, es Hugo Aguilar. Va Aguilar, aparece López destapado. Juan Carlos, atención, le pega al arco. Erró la misma, pero por lo menos aquí intentó el equipo de Ciudad Nueva. Sí, acá intentó de vuelta el equipo de Ciudadano. Trabajó bien la pelota y tuvo ahí Juan Carlos para pegar al arco, pero pasó lejos de la portería. Ya sale con un pelotazo largo el guardameta de Cerro Verde. El esférico queda en poder del jugador. Benítez saca como puede. Intersecta Isidro Martínez. Golpe de cabeza por parte de Aguilar. El balón queda en poder de Gabriel Zamudio. Adelanta la pelota. Exigido el pase. Entonces no puede controlar su compañero lateral, que ya lo cumple Ciudad Nueva. Juan Carlos López lleva ese balón. Le roba limpiamente Sixto Monjes. La conexión aquí con su compañero Hermosilla. Con un puntín habilita al otro compañero suyo. Atención, el arquero está muy atento. Claudelino Ayala, que aparece una vez más muy seguro con ese balón. Ayala ya saca, pelotazo largo. Cardoso el que lucha. Le quita la pelota al 19 el jugador de Cerro Verde. Hasta que sale a un costado. Ya lo cumple el lateral, el servicio manual. Para el jugador García. Isidro Martínez con una pirueta saca ese balón. El balón que queda para Antonio Cardoso. Y Benialgo saca. El balón queda para el equipo de Cerro Verde con Sixto Monjes. El capitán que domina. El pase corto ahí para Hermosilla. Avanza Cerro Verde. Pica Cecilio Zamudio. Muy fuerte el pase exigido. Va a ser salida para el cuadro de Ciudad Nueva. Así es, va a ser salida para el equipo ciudadano. 0-0 del partido. Hasta aquí segundo tiempo. Primer partido de la jornada de la fecha 9 del campeonato senior. Vale hablar, destacar un poco también Blas. Mañana ya arranca vuelta la Liga Deportiva de Iribucuá de fútbol. Todos los partidos mañana, los partidos postergados y el problema que hubo, ¿verdad? La mayoría seguramente sabe por qué. Y ya de mañana arranca vuelta la parte final ya de la segunda rueda. Y ya la próxima semana, creo, o sea, próximo fin de semana ya seguramente va a arrancar ya lo que es la liguilla del campeonato Blas. Perfecto. Importante esa información que compartimos entonces aquí a través de Pulse por Más. Mañana hay fútbol por la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, Gilberto Brites. Mañana vamos a estar en la cancha del Club Cerro Verde para la transmisión del partido entre el Sportivo Barandá y Cerro Verde. Mañana en la cancha del Club Cerro Verde. Ahí vamos a estar con todo el equipo de Pulse por Más. Habrá tiro libre para Ciudad Nueva. Para cumplir está el capitán Arnildo García. Ya autoriza la jueza. García juega con Sanabria. Ahí está Sanabria. Tiene espacio suficiente. Atención, le pega al arco. Se va abriendo ese remate de Sanabria, que probó con un remate de larga distancia, Gilberto Brites. Sí, acá probó Sanabria, pero pasó lejos la pelota. Mirá, los muchachos está probando, pero hasta aquí no está dando puntería en cada pegada que está haciendo los jugadores de Ciudad Nueva. Bueno, hubo mano, pero no sancionable, dice la jueza. Aplica, sigue y avanza aquí Ciudad Nueva con Sanabria. Sanabria con su compañero, con golpe de taco pudo sacar aquí espectacularmente la defensa de Cerro Verde. Queda para Hermosilla, avanza Hermosilla. Bueno, ya está posición de adelanto, sí. Dice. Quedó enganchado el jugador Hermosilla, creo. Ahí enganchado, levantó el banderín la línea. Habrá salida para Ciudad Nueva. Vamos a tener cambio, Gilberto. Sí. Vamos a ver quién ingresa. Bruno Jiménez va a ingresar por... A ver quién. A ver quién se retira. A Ramón Benialgo. Benialgo afuera, adentro Jiménez. O sea que Bruno Méndez. A ver. Jiménez, ahí está. Entonces ingresa por a Ramón Benialgo. Es siempre ese cambio, ¿verdad? Sí. Yo creo que es por el tema de la edad también, ¿verdad?
Exactamente, siempre sale Ramón, Sí. ingresa el otro, Bruno Sí, señor. Jiménez. Ya está Jiménez a la cancha entonces, Ujú. Gilberto. Así es, el primer cambio ya de este partido. Y sería el primer cambio del partido. Sí, del partido. Perfecto. Avanza Cerro Verde. Aparece Venancio Pérez. Comete falta, dice la jueza que no pasó nada. Ujú. Que no es sancionable también. Hasta El aquí balón me que gusta el trabajo de la jueza. Deja jugar. Hasta aquí sacó, creo que una tarjeta amarilla. Pero nada más. Así que está llevando bien el partido la profe. Saca aquí Hermosilla, pelotazo largo. Isidro Martínez. Dejó para su portero. El guardameta ya sale con Bruno Jiménez. El lateral zurdo. Saca con esa pierna zurda arriba la pelota. El balón que queda para Benítez con golpe de cabeza. Bajó muy bien para el jugador Zamudio, sí señor, el 19. Termina sacando la defensa. El balón que pica. Saca la defensa. Queda para López. En cualquier parte también López. Saca ese balón. Va a quedar para Gabriel Zamudio. Dejó salir esa pelota Zamudio. Lateral para Cerro Verde. Ya lo cumple Zamudio. Se conecta aquí con Duarte. Ahí está Duarte. Duarte ya saca a un costado. Habrá lateral. Es para el representativo de Cerro Verde. Gabriel Zamudio para cumplir. Ahí está Gabriel. Ya juega con el jugador Pérez. Venancio levanta el centro. Isidro Martínez con golpe de cabeza saca a un costado. Y va a ser córner, sí señor. Habrá servicio de esquina para el cuadro de Cerro Verde que se va lentamente marcando presencia ofensiva. Ya está frente a la pelota el jugador de Cerro Verde. Ya autoriza la jueza. Pelota arriba, centro por arriba, saca la defensa. Atención, queda el rebote. Hermosilla de primera probó el remate que salió prácticamente a unos centímetros del horizontal. Aquí llegó peligrosamente el representativo de Cerro Verde que termina reclamando un supuesto córner de Gilberto Brites. Así es, acá llegó el equipo de Cerro Verde, llevó peligro a la portería del equipo de Ciudad Nueva, pero no pasó nada. ¿Y qué es lo que pidieron ahí? Corner. Sí. Al número 24 de Cerro Verde. Hermosilla está entonces ya pintado amarillo por protestar. Bien. Pelota que sale a un costado, habrá lateral para Ciudad Nueva. El marcador persiste 0-0. El primer partido de esta jornada número 9. Después, si es que te acordás, Gilberto, ¿qué partido tenemos a continuación? No tengo a mano las. Bueno, ya. Y si me Vamos. puede pasar el dato para que pueda manejar. Bueno, ya te digo, Gilberto, cuando avanza Cerro Verde, la pelota queda para Sixto Monjes. Va Monjes. Ahí está Sixto, deja para su compañero, va Zamudio. Bueno, adelantado, dice el Sí, juez. señor. Quedó enganchado. No sé por qué protestaron, pero creo que quedó en offside. Quedó enganchado y los muchachos no quieren aceptar. Ya se cobró. El segundo partido, Gilberto, juegan Sport Iribucuá, Libertad. Sí. Después el tercer partido van a protagonizar el Sportivo Garandante San José Obrero. El cuarto compromiso sería el Sport San Isidro ante Milan FC. El quinto. El quinto Sport Iguporá ante Real Madrid. Y cierra la jornada 9, 15 de agosto, Arsenal. Muy bien, ahí están entonces los partidos. El segundo y el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto en la jornada y la fecha 9 del campeonato de la categoría senior. Hermosilla lucha, pone físico ahí el 19. Obstrucción física. Zamudio, sí, señor. Le cobró la falta ahí la jueza. No dijo nada el jugador porque fue falta. Ya sale con Isidro Martínez. Va Isidro. La conexión aquí con Sanabria. Se muestra otra vez Isidro. Prefiere jugar con Pérez. Ya intersecta la defensa sacando Benítez. El balón que baja el jugador Duarte. Ahí está Duarte. Hace participar a su compañero que está totalmente destapado a aquel costado de juego. Casaca 26 es Enrique La Rosa. Primero la marca. La defensa que saca un costado lateral para Cerro Verde. Sixto Monjes cuida la pelota. Va Sixto. Eluda a su marcador. Escapa de la misma. Va Sixto. Falta.
Bueno, no pasó nada, dice. Ujú. Estaba cerca de línea, en este caso creo que tenía mayor responsabilidad, por lo menos. Dice Sí, que no pasó nada. no pasó nada, pero ahí los muchachos ya le gritó a la jueza. Pero hasta aquí. Ajá. Sí, y no dijo nada la prófera. No sé si fue falta o no esa, pero ahí los muchachos protestaron por esa razón. Bien, quedó sentido. Sixto Monjes, como así también el defensor de Ciudad Nueva. Por eso está momentáneamente interrumpida las acciones aquí entre Ciudad Nueva, Cerro Verde, Campeonato Senior. El primer partido que estamos llevando a través de Pulses por Más. Así es. Y vamos a ver si es que puede continuar estos dos futbolistas. Creo que la peor parte en ese choque se llevó el jugador de Cerro Verde. Sí, sí, fue un choque fuerte ahí, pero no sé si fue falta porque fue un choque casual del partido, pero ahí vamos a ver si continúa Monje, el central. Isidro Martínez, ¿es el otro quién es? Isidro y Monje, ¿verdad? Ahí está entonces los jugadores. Entonces hay que ver qué pasa, ¿eh? Muy bien, estamos en vivo, señores, a través de Pulses por Más del partido 0-0 hasta aquí. Resultado que no le favorece a ambos equipos porque ambos necesitan ganar para que pueda estar bien ahí en la tabla de puntuaciones, pero hasta aquí se mantiene 0-0. A ver, Amonestación para el tarjeta 19 amarilla y para el 28. 19 y el 28, ¿verdad? 28 tengo entendido. O 22. 22. El 19 es López Juan y el Carlos, 22, el 22 de Cerro Verde. sí, Bueno, ya te digo, Gilberto, los amonestados entonces en este compromiso. Juan Carlos López por el Sí, lado el 19 por el lado de ciudadano. Ciudad Nueva. Sí, señor. Y el otro amonestado, casaca número 22, es el jugador del representativo de Cerro Verde. A ver, La Rosa, ¿no es? es el que ingresó seguramente. No, Isidro Monjes sería. Monje, Isidro Monjes, sí, sí, el 22. ahí está. 22 y 19 entonces los que están ya que tienen tarjeta amarilla. Bueno, ahora sí se va a autorizar el córner, servicio de esquina. Tiro libre de esquina corresponde para Cerro Verde. Ya se autoriza. Viene el centro. Pelota arriba. Atención. Bueno, el cabezazo sin dirección por parte del jugador de Cerro Verde. Ganó en las alturas. Aquí el número 26 es Enrique La Rosa. El cabezazo salió mal, Gilberto Brites. Así es. Cabeceó solo, pero pasó lejos esa pelota. No tuvo dirección a red, como se dice, ese balón de La Rosa. Hasta aquí 0-0. Blas Antonio. Bueno, pausa en el partido de vuelta. Cada tiempo hay una pausa Sí, para señor. la hidratación, por eso también Así es. se aplica justamente eso, Gilberto. Así es, se aplica eso. Minuto de hidratación para cada tiempo. Muy bien, señores. Estamos compartiendo con ustedes aquí a través de la cancha del Club del Sport San Isidro, en vivo, a través de Pulse Sport Más, categoría senior, fecha A9, primer partido de la jornada, segundo partido juega el Sport Gribucua ante el equipo de Libertad. Otro lindo partido de vuelta. Gribucua no sumó en la fecha anterior. Libertad sí sumó da 3. Y el tercero va a estar jugando el Deportivo Grandá ante el equipo de San José. Ambos equipos sumaron da 3 en la fecha anterior. El cuarto, Milan San Isidro, que no sumaron, o sea que sacó un empate Milan, y San Isidro perdió ese día ante el equipo de Libertad y necesita ganar también San Isidro, así que va a ser un lindo partido también el cuarto. El quinto, el local, el Sport Bupona ante el equipo de, si me ayuda ahí Blas Antonio, el quinto partido Bupona ante, a ver, Arsenal, el último. Ahí está, el Bupona ante Real Madrid. Entonces el quinto partido, el cuarto, el último ya el equipo de Real Madrid
15 autos Arsenal y bien el último partido en la fecha de hoy. Perfecto, gracias Gilberto. Tiene la pelota Vázquez. Vázquez para Ciudad Nueva. Ya está la marca por parte del jugador del representativo Cerro Verde. Recupera el balón y va aproximándose al área. Bueno, mano, sí, mano, se sanciona. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Cerro Verde, que va a tener esta pelota quieta importante en este compromiso. Veremos si es que lo aprovecha la pelota detenida. Sixto Monjes en este caso va para el disparo. Benítez también para la pierna zurda, para la diestra el número 10. Veremos quién finalmente el que remata. Creo que va a ser Sixto. El número 5 también es Benítez, el que está con la posibilidad. Va al remate al arco. El arquero muy seguro. Se queda con ese balón y va a preparar la salida para el cuadro de Ciudad Nueva. Aquí de pelota quieta por lo menos llegó a inquietar el cuadro de Cerro Verde. Así es, acá llegó de vuelta Cerro Verde con una pelota parada. Pero hasta aquí no está. Porque muchas veces llega, pero hasta ahí. No, todavía las ocasiones claras que tiene Cerro Verde no marcaron en el primer tiempo principalmente. Pero este segundo sigue ya el partido 0-0, ya la última parte del partido del día de hoy, este primero de la jornada. Ya sale Ciudad Nueva, el balón que queda para López, va López, Sanabria con el rebote, va Sanabria, eluda su marcador, reclama falta, no pasó nada. Ya sale Cerro Verde con Sixto Monjes, el balón que queda en poder del jugador de Cerro Verde, vuelta, adelanta la pelota, era Venegas, en este caso el que aparece ahora es Sixto. Va Monjes, punta izquierda, levanta el centro, rebota en el defensor, queda para su compañero, pero termina perdiendo. Gana la defensa de Ciudad Nueva, sale con un pelotazo largo ahí para Sanabria. Intenta habilitar a Vázquez, no pudo alcanzar el esférico. Queda en poder de vuelta de Cardoso. Levanta el centro, busca a Martínez, pica Martínez, primero el arquero. El arquero Efraín Monzón ya sale con un pelotazo largo. El balón que intenta bajar ahí Sixto Monjes. Bajó, pero de rebote queda para Antonio Cardoso. Cardoso para Vázquez, va Wilson, otra vez para Cardoso. Esta juega Ciudad Nueva. Sanabria aparece ahí. La marca de Benítez, gana Sanabria, sigue Sanabria. Puntín de Benítez al córner. Sí, servicio de esquina para el equipo de Ciudadano. Tiro de esquina para el equipo de Ciudad Nueva. Una pelota quieta importante tiene acá el equipo de Ciudadano. A ver si aprovechan esta. Vamos a ver si cómo trabaja. El centro, media altura, la defensa que no está pudiendo despejar, queda para Bruno, centro por arriba, el arquero sale a gritar y se queda con ese balón. El guardameta Efraín Monzón, muy seguro los dos porteros, hasta aquí también Gilberto Brites. Hasta aquí los porteros, cada llamada que tiene está respondiendo bien los porteros de estos dos equipos. Señoras y señores, el marcador 0-0 hasta aquí, 0-0 Gilberto. Impresionante, Parece que hoy no va a haber tanto gol de vuelta. Vamos a ver qué pasa. Mañana, Blas, te cuento. Mañana se fue la finalísima del primer campeonato mundial de clubes. Mañana llega ya a su final. Se enfrenta el equipo de PSG ante Chelsea. Partidazo a las 16 horas. Bien, sí, imagínense. Impresionante. Mundial de clubes, pero te digo nomás que es una final de Champions, porque son equipos europeos. Esta vez, o sea, el primer año, primera temporada del Mundial de clubes, a mí principalmente no me decepcionó el trabajo que hicieron los sudamericanos, porque es el primer campeonato y seguramente para la próxima van a estar más preparados, ¿verdad, Antonio? Sí, totalmente, realmente campeonato bastante bueno por parte de los equipos sudamericanos, principalmente lo de Palmeiras, lo de Botafogo. Sí. Y de Fluminense también. Fluminense sí. Creo que quedó en duda los argentinos, mi querido Gilberto Brites, sí. Hace rato ya, para mí que hace rato ya queda ya, o sea que decepciona un poco el fútbol argentino. El fútbol brasileño está muy fuerte, Blas. Imagínate un poco. Ramón Sosa fue comprado por 18 millones de dólares por Palmeiras. Hay plata y por ende creo que es difícil competir ante los brasileños.
Sí, así mismo. Bueno, tiro libre aquí corresponde para Cerro Verde. Otra pelota quieta que puede aprovechar si es que lo trabaja bien el representativo de Cerro Verde. Ya está Benítez para cumplir. Ahí está el centro directo al arco. Termina desviando otra vez el balón. Sí, señor. Probó ahí directamente portería al jugador de... A ver, tiempo cumplido. 25 minutos del partido, entonces ya fue la última. Muy bien, ahí está entonces. Terminó el partido 0. 9 minutos de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo partido de la jornada de hoy entre estos dos equipos, el Sport Iribucuá ante el Libertad. Segundo partido de la jornada de la fecha 9 del campeonato, señor. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, saludando a toda la gente que está al otro lado, la gente que está en su casa, en la comunidad de su casa viendo el partido, la gente que nos sigue a través de su móvil. Le mandamos saludos a todos los grandes amigos que nos siguen siempre en todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Pedimos a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a suscribirse, a activar la campanita para que pueda llegarle la notificación de todos los partidos que hacemos siempre cada fecha y cada jornada. Hoy estamos aquí en la cancha del Club San Isidro haciendo la cobertura del partido de categoría senior, y mañana estaremos haciendo la transmisión en vivo del partido del Sportivo Grandante, el equipo de Cerro Verde, partido de la Liga Deportiva de Iribucuá. Así que estar atento también a todos los partidos que hacemos cada fin de semana, señoras y señores. Estamos en vivo ya nosotros por aquí para acompañarle. Puede dejar su comentario también, vamos a dar para que le mandemos saludos. Si alguien está viendo el partido, así que sin problema estamos ahí para interactuar con la gente a través de nuestro canal de YouTube. Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto Brites. Señoras, señores, acaba de arrancar este segundo partido, Libertad Sport Iribucuá, aquí por Pulse Sport Más. Pica Valdés para el cuadro de Libertad, pone físico ahí el número 22 del representativo de Iribucuá, es el jugador, en este caso Andrés Bento. Aquí pone, en este caso también el físico, el jugador Oscar Ruiz. Juega ya con William Bogado. Este es Williams, pelota otra vez con Ruiz. Ahí está el zurdo, juega con su compañero que está destapado hacia el costado derecho, el número 7, jugador Darío Mareco. Este es Joel Villalba, pelotazo largo, queda ya en poder del jugador, en este caso el guardameta Antonio Notario, es el arquero del Libertad que ya saca en forma larga. Aquí Cano con golpe de cabeza, queda otra vez para Mareco, el número 7, Mareco para Iribucuá, para nada traba, queda para José Luis Villalba. Villalba para Iribucuá, gana el servicio de esquina. Aquí llegó el equipo de Iribucuá, por lo menos hacia el arco de Libertad, y gana este servicio de esquina, Gilberto. Sí, una llegada importante del equipo liberteño, el equipo del Sport Iribucuá, y consigue ya esta pelota parada. Corner, el propio Mareco frente a la pelota, ya autoriza el juez, viene el centro, pelota arriba, atención, saca la defensa, queda por ahí corta Basilio, el que atropella. Ahora sí ya aparece sacando para Valdés, intenta bajar Valdés, bajó, pero queda el rebote para el jugador de Iribucuá. Aparece Mareco de vuelta, va Mareco, atención el remate de Mareco, pega, sí señor, en la barrera, y correctamente pegó en el brazo, pero estaba totalmente pegado al cuerpo. Reclama la gente de Sport Iribucuá, pero el árbitro muy seguro también de su trabajo y correctamente no sancionó ese mano. Ya queda para Mareco de vuelta, va Mareco, deja para Bogado. Sigue Bogado. Destapado está Luis Villalba. Villalba juega. Mareco intenta de Libertad desde el fondo. Presiona y recupera de vuelta. Iribucuá vuelve a perder. Saca Lurachi. Pelota que queda para Celso Ayala. Ayala para Libertad. Retrocede el pase para Orrego. Pelotazo largo de Orrego. Bueno, no estaba nadie prácticamente ahí del jugador de Libertad. Ya está Portillo, el guardameta de Iribucuá, que ya sale. Sí, señor. Allá prepara la salida Cristian Portillo, el portero del Sport Iribucuá. Pelotazo largo que ya queda en poder del guardameta liberteño Antonio Notario. Cambió de arquero hoy Libertad. Notario siempre juega en el medio campo de Libertad, hoy está en la portería. Sí, Villar hoy no está. Villar digo bien. No está hoy Victorino Villar, el portero titular del equipo Gumarelo. Aquí Ruiz juega con José Luis Villalba, la devolución para Ruiz. Bueno, Villalba ya estaba adelantado. Sí, señor. Quedó enganchado ahí el jugador Villalba. Era offside. Bien, el Sport Iribucuá que está jugando con estos valores
En portería está Cristian Portillo, casaca 1 para él, 23 Teófilo Cano, 18 para Arnaldo Burgos, 21 Joel Villalba, 14 Carlos Villalba para el jugador Williams Bogado, la 20 para Oscar Ruiz, 8 Basilio Colliante, 2 Juan Duarte, la 11 para José Villalba. El futbolista número 7 es el jugador Darío Mareco. Y la 22, Andrés Bento. Es el equipo titular del conjunto del Sport Iribucuá, Gilberto Brites. Así es, el onceno titular del equipo del Sport Iribucuá. Entonces el día de hoy, 0-0 este segundo partido. Estos primeros minutos, Blas Antonio. Aquí se asomó Libertad con un remate de González. Pasó desviado, pero es una muy buena oportunidad, una linda chance para el equipo de Libertad. No pudo definir aquí González. Acá desperdicia González una ocasión clarita de gol y ya desperdicia el equipo de Gumarelo Lazo. Así es, Libertad que juega con Cristian Portillo en la portería, como decíamos. Iribucuá, bueno, el en el arco. La 10, digo bien, para el jugador Celso Ayala. 14, Julio Lurachi. La número 11 para Patricio Toledo. 17, Amado Orrego, que está también. 6 para Hugo Espínola. La 8 para Alcides Paraná. 5, Miguel Paredes. 4 para Isidro Quintana. La 9 para Elvio Valdés. 7, Miguel Fernández. Y completa el onceno la número 15, Daniel González. Es el equipo titular del conjunto de Libertad, que está enfrentando al cuadro del Sport Iribucuá. Y sale el equipo de Iribucuá justamente, en este caso, hacia el costado izquierdo. Ya sale aquí el jugador Ruiz. Pelota que queda en poder de Patricio Toledo. Roba Toledo. Toledo para Libertad. Encara la marca. Atención con este avance porque va Valdés. Sigue Valdés. Ahí está Elvio. Aquí domina la pelota Elvio. Retrocede porque está muy buena en la marca Libertad también. Queda para Patricio Toledo. Va Toledo. Deja para Sanabria. Ahí está Sanabria. El jugador que aparece ahí. Avanza el número 6 de Libertad. Es el jugador Hugo Espínola. Bueno, termina ganando el servicio de esquina Hugo Espínola. Habrá tiro libre de esquina, córner, punta derecha, corresponde para Libertad. Ahí ya acomoda la pelota Hugo Espínola. El propio Espínola entonces para cumplir. Hugo, autoriza el juez, centro, media altura. Atención, la defensa que no está pudiendo sacar ahora sí. Saca como puede y nace este contragolpe. Encabezado por Basilio Colliante. Ahí está Basilio Colliante, entra en diagonal, atención, está el primero, no pudo Mareco, señoras y señores, frente al arco prácticamente, en el punto penal, y aquí no pudo Iribucuá de contragolpe, casi el primero del partido, Gilberto Brites, aquí la tuvo el conjunto del Sport Iribucuá de contragolpe, casi el primero del partido. Brites Gilberto lo comenta para Pulses por Más. Aquí del conjunto del representativo del Sport Iribucuá que perdonó. Y hasta el momento Marecos no está pudiendo creer la posibilidad que erró frente a la pelota, o erró frente al arco, digo bien, el jugador del representativo del Sport Iribucuá. Bueno, ya enseguida Gilberto lo comenta, ese avance cuando viene el centro, no hay tiempo, atención. El arquero, señoras y señores, Antonio Notario se queda con ese balón. Buen avance, buen tiro libre del conjunto de Libertad que se asomó en 2 oportunidades, Gilberto Brites. Así es, desperdiciaron las ocasiones de goles que tuvieron los equipos, Blas Antonio. Hasta aquí 0-0, vamos a ver si hay gol en esta porque llegaron bien, ambos equipos ya tuvieron sus ocasiones de goles, pero hasta aquí no supieron marcar. Bueno, habrá salida, advertencia para el guardameta Antonio Notario. Sí. No sé a ver qué pasó. Tiene cadena parece y bueno, el árbitro muy puntilloso también tiene que quitar.
Así es. Y está bien porque esto es fútbol, ¿verdad? Creo que hay que cuidar ese detalle. Totalmente. Bueno, por eso está momentáneamente interrumpida las secciones de este Libertad Sport Gribucuá, fecha 9, campeonato senior de Gribucuá, que se juega los fines de semana. Cada sábado se juega este campeonato que cada vez, como decíamos, se pone más interesante. Va Patricio Toledo, lucha Toledo, sale la pelota afuera. Habrá lateral, corresponde para Duarte. Ya juega Duarte, pelota para el Basilio Coleante. Basilio adelanta la pelota. Ya está Paraná en la marca. Quiere evitar el lateral y lo consigue Espínola. Trata de salir jugando Libertad. Ahora sí, saca Lurachi. Aquí intercepta Joel Villalba. Pelotazo largo de Joel. Pica Duarte, no sé si va a alcanzar. No va a llegar a la pelota, ya salió. Habrá salida para Libertad. Muy bien, ahí entonces prepara la salida del equipo de Libertad. Hasta aquí 0-0 este primer tiempo del partido. Todavía no tenemos goles. En este 11 minutos del partido del primer tiempo ya. Y no tenemos todavía goles. Un poco raro el día de hoy, porque en el primer partido también hubo ocasiones, pero no supieron aprovechar. Y este segundo partido también ya hay ocasiones de goles. Hasta aquí lo delantero está medio complicadito en el campeonato. Saca como puede Hugo Espino en la pelota que termina en zona ofensiva, de vuelta para Gribucuá. Va José Villalba, pelota que queda en poder del jugador de Libertad. Saca Toledo, queda para Valdés y pueden hacer contragolpe peligroso para el cuadro de Libertad. Corre Ayala, va Celso, punta izquierda, elude la marca. Ahora sí se impuso Cano, saca un costado, no quiere complicar el número 23. Habrá lateral, zona de ataque, corresponde para el cuadro del Gumarelo. Ahí para cumplir justamente ya está Lurachi, ya se aproxima también el jugador González. Pelota para Celso, va Ayala, pierde Ayala, sale Gribucuá. Pelota que queda en poder de Bento. Este es Andrés Vera, en este caso el número 10. Ya salió también Williams Bogado, mi querido Gilberto. Salió ese, no sé por qué. Seguramente por lesión, Gilberto. Capaz por eso. Es un buen jugador ahí en la zona de medio campo que tiene el cuadro de Gribucuá. Ya salió ya. Ingresó por él, creo que Andrés Vera. Bien, aparece Duarte, destapado el número 2. La conexión con Villalba, corre Villalba, atención con esta carga el equipo de Gribucuá que quiere el primero. Va a ser córner, sí señor. Habrá servicio de esquina, punta izquierda, corresponde para el Sport Gribucuá. Así es, ahí de vuelta otra pelota de esquina, otra pelota para un tiro de esquina de vuelta para el equipo del Sport Gribucuá. Duarte levanta el centro, pelota arriba, va Villalba, saca la defensa. De rebote queda otra vez para el jugador Fernández. Este es Marecos. Falta. Sí. Perjuicio de Marecos. Así es. Falta ahí para el jugador Mareco. Mira que les cuesta al equipo Libertad mantener pelota ahí en el medio campo principalmente. Porque hoy no está su mejor jugador, que siempre juega en ese medio campo, que es Notario. Y está perdiendo rápido la pelota del equipo de Libertad. Marecos dispuesta a tirar, tiro libre para el Sport Gribucuá. Autoriza el juez, viene el remate. Probó directo el arco. Está atento el guardameta. Antonio Notario se queda con ese balón. Así es, atento. Estaba ahí el portero Notario, que está preparando ya la salida. Sale con mucho sombra a atacar Libertad. Va Celso Ayala, destapado, pico fuerte. Sí señor, Portillo se queda con el balón. Bueno, hasta aquí pelota. Todavía no hay pelota complicada para los porteros. Hasta aquí está muy tranquilo los porteros, bien. Toda la pelota que se va contienen hasta aquí, pero a ver. Pidió ahí falta otra vez, no sé si le va a cobrar. Sí, señor. Otra falta de vuelta para el jugador Mareco, que consigue vuelta a este tiro libre. Bueno, dejó el árbitro, pero después, cuando pierde la pelota, el Libertad, famoso ley de ventaja. Gribucuá dio bien, retrotrajo la jugada, Gilberto. Así correctamente. Es. Le dio ley de ventaja y después perdió la pelota y ya trae la pelota para dar la falta al jugador Mareco. Falta, tiro libre para el Sport Gribucuá.
Oscar Ruiz con la pierna zurda se prepara, se alista para el remate. Señoras y señores, el marcador persiste 0-0. Primer tiempo de partido. Griboucoa Libertad aquí por Pulse por Más. Centro por arriba. Falta, sí señor, falta en ataque. Habrá salida para el equipo de Libertad. Falta en ataque, Gilberto. Así es, falta en ataque. Hasta aquí los delanteros de Libertad no le está complicando ahí los centrales del Sport Griboucoa. Griboucoa ya tuvo más llegada este primer tiempo, pero todavía no hay goles. A ver, minuto de hidratación. Así es, minuto de hidratación. 15 minutos del primer tiempo. El tercer partido, el Sport Grandante San José, el equipo albirrojo ante el equipo Santo. Ambos equipos ganaron su partido en la fecha anterior y hoy se van a enfrentar. Grandante está puntero hasta aquí. Depende mucho lo que van a hacer los que están ahí atrás, Milan, el Sport Buponá también, que son los equipos que están ahí pisando los talones del Deportivo Granda. Y hay que ver si hoy suman. Vamos a tener el puntero. Depende mucho de lo que hace Granda también hoy. Va a depender mucho de eso también. Si gana hoy, no va a pasar nada. Se va a mantener arriba el equipo albirrojo. Pero si pierde o empata, sí, ahí la posibilidad grande va a ser para el Sport Buponá y el equipo de Milán. Sí, señor, que no va a tener fácil el claro. Sport Grandante. No. Buen San equipo José como San José, Gilberto. es un buen equipo. San José es un equipo muy peleador y hasta aquí demuestra. El cuarto partido van a jugar el Sport San Isidro ante Milan. Sí, el cuarto el partido entre Milan y San Isidro. El quinto van a estar jugando Real Madrid Sport Buponá. Real Madrid Buponá, el quinto partido. Y el sexto, la última, Arsenal ante el equipo de 15 de agosto. Arsenal que está sumando de a 3. 15 de agosto que está ahí también con 14 puntos. Si es que... Sí, tal cual. Bueno, Griboucoa que recupera el balón. Va Marecos. Darío abre hacia la punta derecha donde aparece Andrés Vera. Viene el centro de Andrés. Saca como puede la defensa. Termina sacando el jugador. El jugador Paraná. Rota queda para González. Va González. Engancha. Deja para Toledo. Va Patricio. El número 11. Ahí está Patricio. Levanta el centro. Pelota para que pueda aparecer Ayala destapado. Pero aparece Enoxay. La carga totalmente anulada. Va a ser salida para el equipo del Sport Griboucoa. Esta carga quedó totalmente anulada, Gilberto. Sí, quedó anulado, quedó enganchado el jugador. Y vamos a ver si hay goles en este partido. Primer tiempo, hasta aquí 0-0. Bien. Ya queda en poder de Paraná, intenta salir la presión por parte de Griboucoa. Sí señor, va Andrés, se deja para Basilio Collante. Ahí está Basilio, saca Paraná, complementa Espínola, erró la pelota. Ahora sí, Patricio Toledo, saca largo. Adelantado está el jugador Paredes. Dice el asistente, va a ser... Sí. Salida para el equipo de Griboucoa. Así es, enganchado el jugador Paredes. Quedó enganchado y ya salida para el equipo del Sport Griboucoa. Este es Darío Marecos. Juega con Burgos. Esta que saca de primera. El balón queda para Andrés Vera. Destapado aparece Cano. Va el lateral. Viene el centro. No veremos. Sí, señor. Centro que impacta en la humanidad del número 8. Paraná va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para Griboucoa. Así es. Se mantiene ahí el equipo del Sport Griboucoa. Está mejor este primer tiempo, Blas. El equipo del Sport Griboucoa. Hasta aquí está bien. Libertad tuvo esa llegada con González y después eso ya nada, y hasta aquí está mejor el equipo del Sport Griboucoa, pero todavía no está aprovechando las ocasiones que tiene en este primer tiempo. Otra vez Griboucoa que avanza, saca la defensa, queda para Andrés, atención el remate, el arquero, segunda instancia se queda con ese balón, aquí probó el jugador Andrés Vera. Así es, ahí Vera probó de complicarle al jugador Notario, pero estuvo muy atento ahí el portero. Atención con ese remate, esta vez Marecos. Y bueno, cada vez está agigantando su figura también el arquero Notario.
Está bien Notario ahí, che, impresionante. Mira que hasta aquí está respondiendo de la mejor manera el portero Notario. Bueno, intercepta aquí Toledo. Pelota que sale a un costado, ahora lateral, corresponde para el cuadro del Sport Iribucuá. Duarte, ya juega Duarte, intercepta Paredes. Aquí queda para Basilio Collante, recupera Iribucuá. Aquí está Enciso, era el jugador Oscar Ruiz. Destapado aparece Oscar. Habrá lateral, sí señor, corresponde para Iribucuá. Otra vez se va instalando en zona de ataque. Así es, de vuelta se mantiene en la cancha de Libertad, se mantienen los jugadores del Sport Iribucuá, Blas Antonio. Sí, así es. Va Ruiz. Ruiz que juega para Marecos, la devolución para Ruiz. Bueno, no hubo conexión, sí, en señor. ese pase. Así es, desperdiciaron ahí una ocasión importante ahí los jugadores del Sport Iribucuá. Señoras, señores, lentamente estamos llegando a la recta final de esta primera etapa. El marcador que indica que está 0-0. 0 para Libertad, 0 para el Sport Iribucuá. Así es. 21 minutos del primer tiempo, 0-0. Falta poco ya para que se cierre este primer tiempo del partido. El guardameta Portillo va a salir. Saque de portería corresponde para el cuadro del Sport Iribucuá. Ya sale con Burgos. Burgos se conecta con Basilio Collante. Presionado, le roba la pelota el jugador González. Valdés quería, pero ya está la marca de Burgos. Saca hacia adelante, pelota que queda en poder del jugador de Sport Iribucuá. Maresco habilita a Andrés. Ahí está Vera, Andrés la carga allí, pero no se cae, no pierde la pelota. Andrés Vera retrocede. A ver, se muestra Cano. Continúa con una jugada individual y ya pierde. El jugador de Iribucuá que vuelve a recuperar con Ruiz. Duarte. Villalba, Duarte está el primero. Atención con esta carga. Va insistiendo el arquero que sale. Señoras y señores, llegó de vuelta Iribucuá. Llegó de vuelta acá el equipo del Sport Iribucuá, pero no supieron ahí, no tuvieron la ocasión, no tuvieron ahí una. Los delanteros estuvo muy impreciso ahí arriba porque cantidad de pelotas ya que perdieron ahí. Y el portero también que está muy seguro, Notario. Va Paredes para el primero, Libertad que busca. Señoras y señores, aquí también de contragolpe llegó Libertad con muchos espacios. Sí. Casi el primero del partido. Acá sí, con mucho espacio el equipo Libertad, pero estuvo mojado ahí la pólvora mojada del delantero. Hoy está complicado, Blas, porque ni una está acertando los delanteros de cada equipo. Habrá córner, punta derecha, corresponde para Libertad, que encuentra de contragolpe la posibilidad por lo menos de inquietar también el arco de Portillo. Bueno, sentido el jugador de Iribucuá, creo que es Basilio Collante. Sí, Collante, 8. Así es, quedó sentido. Habrá córner, tiro libre de esquina, corresponde para Libertad. Ya autoriza el árbitro, viene el centro muy cerrado, desvía Fernández, termina afuera ese balón, va a ser salida para Iribucuá. Así es, va a ser salida para el equipo de Iribucuá, ya la última parte del partido. Bueno, de a poco se va despidiendo este primer capítulo de este compromiso. La primera parte de Libertad, Iribucuá, marcador en blanco. Basilio Collante deja para Burgos, esta saca de primera. Largo ese balón, Duarte que peina. Va a quedar en poder del jugador Miguel Fernández. Fernández para Libertad. Organiza la salida. Juega con Lurachi. Lurachi entregó mal. Recupera Iribucuá con esa presión con Andrés Vera. Este es Andrés. Gira bien. Juega con Marecos. Ahí está Darío. Destapado aparece Cano. Pelota para él. Va Cano. Va Iribucuá centro. El arquero muy seguro. Otra vez Antonio Notario. Sin dar rebote en esta oportunidad, se queda con el balón. Así es, se quedó con la pelota ahí Notario. Sin dar rebote, como está diciendo. 0-0 esta última parte del partido. Y sin tarjeta amarilla en este primer tiempo. Así es. Bueno, va a terminar la primera etapa. Sí, lo termina el árbitro. Fue lo último de este primer tiempo. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, ya retornamos para esta etapa de cierre. El marcador que continúa 0-0. Libertad Sport Gribucuá campeonato categoría senior de Gribucuá. Aquí desde el Sport San Isidro estamos en segunda línea San Isidro del Norte. Fecha 9 de este campeonato. Habrá tiro libre para el Sport Gribucuá, que busca el primero también del partido. Mareco que levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Queda el rebote para Joel Villalba. Deja para Marecos. Este juega con Ruiz. La evolución para Marecos. Collante ahora. Collante para Andrés. Va Vera. Filtra el pase. Atención, está el primero del partido. Ya estaba en posición de adelanto. Habrá salida para el conjunto de Libertad. Así es. Primer ataque del Sport Gribucuá. Ya quedó enganchado ahí el jugador Vera. Y por ende va preparando la salida el portero de Libertad. Ya sale con un pelotazo largo. Busca a Ayala. Va Celso. Destapado Ayala. Engancha. Bien por la Ayala. Ahí está. Deja para González. Sí, falta, dice el árbitro. Falta en perjuicio de González. Y va a corresponder peligroso tiro libre para Libertad. Así es. Acá un tiro libre para el equipo de Libertad. Vamos a ver quién se carga de esa pelota parada y a ver si aprovecha también, Sí, cerca del área mayor, a unos pasos del área grande, tiro libre para Libertad. Qué buena posibilidad para el conjunto albinegro para buscar el primero del partido. Está Espínola, también González. Veremos quién termina rematando. 3 hombres en la retaguardia como barrera. Va a autorizar el árbitro. Ya lo hizo. Va a Libertad. González le pegó. El remate que termina levantándose. Y se pierde Libertad esta posibilidad. El jugador de Libertad, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de Sport Gribucuá. Hasta aquí. Hay un cambio nada más en el primer tiempo. Ingresó Vera por William Bogado. Y Libertad que todavía no está. No hizo cambio. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, falta, dice el árbitro. Va a corresponder tiro libre para Gribucuá. Hay 5 hombres en la banca de expectativa en el conjunto de Libertad. De Libertad. Sí. Así es. Vamos a ver quién tiene la posibilidad de ingresar en este segundo tiempo. Atención con ese remate. Bien por Andrés Vera. Remate prácticamente de primera. El remate que salió a unos metros del caño izquierdo del arco de Libertad. Probó ahí Vera fuera del área, pero no pasó tan lejos de esa pelota del portero Notarios. Llevó peligro esa pelota, Blas. Sí, así es. Burgos saca, lucha González, falta en perjuicio del defensor de Gribucuá. La falta fue de González. Habrá tiro libre para Gribucuá. Va a ser salida para el equipo de Gribucuá. Le cobró la falta ahí a González. A ver. Bueno. Sí, es para Gribucuá. Así es. Se quiere avivar aquí la gente de Libertad. Así es, quiere cobrar ellos. Así es. Pero es para Gribucuá en este caso. El equipo naranja juega, dice el árbitro. Tiro libre para Gribucuá, señoras, señores. Ya autoriza el juez. Villalba. La carga arriba la pelota. Intercepta Lurachi. Mano, sí. Mano del atacante. Va a corresponder salida para Libertad. Así es, va a ser salida para el equipo de Libertad. Este segundo tiempo. Todavía no tenemos goles en este segundo partido. En el primer partido también juega así. Y creo que este también va a ser así. Hay que ver qué pasa en la última parte del partido. En este segundo, en la jornada y la fecha 9 del campeonato, señor. Va González. Daniel pierde la pelota. Ya recupera Gribucuá con el jugador Marecos. Queda para Patricio Toledo. La carga ahora de Libertad. Viene la marca el defensor Joel Villalba. El balón que queda en poder del jugador de Gribucuá termina sufriendo la falta. Y lo cobra rápido Libertad. Va Duarte.
Ahí está Duarte. Destapado. Centro que busca Villalba. Está José Luis. Bueno, dominó el esférico. Ya estaba Paraná, que jugó con su portero. Ya sale con un pelotazo largo. Andrés Vera baja para Cano. Ahí está Teófilo. Se equivoca Teófilo Cano. Entregó mal. Entregó, digo bien, al su contrario, al rival. De vuelta. Se prestaron aquí la pelota para Cano de vuelta. Esta ahora sí filtra el pase para Vera. Bueno, el centro defectuoso. Va a ser salida para Libertad. Así es, va a ser salida para el equipo de Libertad. Grubucá que estaba buscando, en el primer tiempo juega así también, este segundo tiempo arrancó de vuelta de esa manera, buscando, atacando con todo ahí, buscando el primero para su equipo. Habrá salida para Libertad, su portero Antonio Notario prepara para sacar. Señoras, señores, segundo tiempo del partido, 0-0 el segundo compromiso, que hasta aquí también 0-0 como terminó el primer partido entre Cerro Verde, Ciudad Nueva, también aquí todo en blanco también entre Libertad, Sport Grubucá. El balón que queda en poder del jugador Gumarelo. Patricio Toledo juega hacia atrás con Espínola. Va Hugo, deja para Celso. Peligro de gol. Ayala para definir. Está el primero. Ayala. Le pegó ese balón con la pierna zurda. No pudo acertar el arco totalmente solo. Ángulo cerrado, es cierto, pero una buena posibilidad para el equipo de Libertad. Impresionante acá. Llegó muy bien el equipo liberteño. Tuvo una ocasión clarita ahí, pero quedó para la zurda de Ayala. Pero no pasó tan lejos también esa pelota. Llevó peligro también el equipo Libertad en este segundo tiempo. Y va a salir su portero. El portero en este caso de Grubucá. Ya saca pelotazo largo. El rebote queda para Duarte. Duarte juega con Ruiz. Ruiz habilita a Marecos. Va Marecos. El balón que queda en poder del jugador Grubucá, que ya estaba en posición de adelanto. Era Duarte. Va a ser salida y se va a producir también cambio en el conjunto de Libertad. Va a haber cambio para el equipo de Libertad. Ahí bien, que vamos a ver quién se retira, Valdec y el Grubucá también. Para Libertad, a ver, cambio. Vamos a ver quién primero hace. Sale el número 7. Mareco. Sí, señor Velázquez, entonces para el equipo de Libertad. El 16. A ver quién. Ingresó el 16. Se retiró. El 22 sería Valdés. ¿O no? De Libertad. De Libertad, ¿verdad? El 22, Bento. Entonces para el Grubucá, que se retiró. El 16. González entonces por Bento y se retiró el 7 e ingresó por el Velázquez, Herminio. Ahí está entonces los cambios para Grubucá. Y el 7 se retiró Darío Mareco, ingresó por el Herminio Velázquez. Ahí está entonces los cambios. Es el tercero ya por el lado de Grubucá, porque en el primer tiempo ya hizo cambio también. Avanza Grubucá con el jugador Vera. Termina sacando el jugador Julio Lurachi a un costado. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo del Sport Grubucá. Está totalmente destapado ahí el jugador Cano. A ver si juega con él. Prefiere jugar con el jugador Basilio Colliante. Se equivoca y sale aquí Libertad. Ojo porque hay espacio. Pelotazo largo aquí de Ayala. Busca al jugador Valdés. Termina sacando la defensa. El rebote queda para el jugador Carlos González, el que ingresó hace instante. Aquí recupera Libertad y ojo, sale ya hacia adelante también. Ayala no pudo ante la marca de Joel Villalba. Saca con Burgos. Basilio Colliante ahora. Gana Basilio. Va Basilio. Profundiza el pase. Busca a Villalba. Saca Paraná. Queda para Daniel González. Daniel juega. El balón para Valdés. Va Helio.
Valdés que continúa con ese esférico. Va insistiendo Paredes. Ahora Toledo. Pierde Toledo. Este es Carlos González. Aquí Paraná. Reclama falta, sí. El árbitro que pita la infracción va a ser pelota para Libertad. No quiere aceptar los jugadores de Gruca, pero fue falta. Va a ser tiro libre para el equipo de Libertad. Bueno. Se reclaman también. Sí. Pero hubo una falta muy clara allí. Sí, Gilberto, fue falta. No quiere asumir los jugadores de Gruca. Bueno. Lurachi. La carga de Julio Lurachi. Pelotazo largo arriba. La pelota saca la defensa. Rebote queda para Espínola. Falta de Espínola que también reclama y se va a ganar la tarjeta. Muy bien, ahí está entonces la tarjeta amarilla para Espínola. Va a ser tiro libre. Ahí ya le avisa también el árbitro. Si habla de vuelta, se va, dice. Bueno, ya autoriza. Centro por arriba, aparece Basilio. Atención, el primero en camino. No pudo Basilio Collante. La marca de Julio Lurachi. Y va a ser salida para Libertad. Otra aproximación, por lo menos para el equipo de Iribucuá también, que por lo menos en este segundo tiempo cambió algo más. Sí. Se va un poquito más hacia adelante. El famoso se presta. Ataque por ataque. Porque ataca a Libertad, de vuelta a Iribucuá, pero hasta ahí no hay todavía precisión. Falta mucha precisión arriba de ambos equipos para que pueda marcar el primero. Sí, pero sigue mejor en el campo de juego el equipo de Iribucuá, ¿no? Así es, sí es mejor el equipo de Iribucuá porque hasta aquí lo que busca más sencillamente ganar el partido. Falta que cobra al jugador Isidro Quintana. La falta fue en perjuicio de Andrés Vera. Va a corresponder tiro libre. Tiro libre para el cuadro del Sport Iribucuá que va a tener esta pelota quieta. Así es, acá pelota importante, pelota parada. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota para así trabajan bien. Puede traer peligro al portero Notario. Cano frente a la pelota, también Oscar Ruiz. Veremos quién finalmente. Para un zurdo sería bueno, ¿verdad? Sí, así es, con un centro combado. Sí. Por ahí puede complicar a la defensa. Tiro libre con silbato, dice el árbitro. Es decir, que va a autorizar para que esto sea válido. Este tiro libre, pelota quieta para Iribucuá. Mientras se prepara, cambio. Sí, ya se produce. Después les comento de quién se trata. Viene el centro de Ruiz, pelota cerrado. El arquero dio rebote. Ahora sí, con golpe de taco, con mucho lujo sacó la defensa. Termina sacando a media. Por eso la carga de vuelta. Pelota arriba, queda para Vera. José Luis está. Bueno, ya estaba en offside, dice el juez. Enganchado el jugador de Iribucuá. A ver, el 7. El 17 adentro, afuera el 2. Ingresó a Orrego entonces por el 2. A ver. ¿No el 2? Sí, el que tuvo tarjeta amarilla. Ahí está. Espínola entonces se retiró y ingresó por el Amado Orrego. Es el primero por el lado liberteño. Bien, la carga aquí de Basilio Collante. Ya queda en poder del jugador de Libertad que saca a un costado. Pelota que termina saliendo afuera. El árbitro dice vamos a tomar agua. Hidratación, sí señor. Hidratación para los jugadores. Primero, a ver, 15 minutos del segundo tiempo. 0-0 todavía, Blas Antonio, Va camino a otro empate más. Parece que lo que te dije se va a cumplir 0-0. hoy, no sé, parece que sí, porque hasta aquí no pasa nada. No, yo creo que ambos equipos tuvieron llegada importante, pero no hubo claridad así de gol para gol. Solamente llegada, pero toda la pelota saca el arquero o los centrales. Y así es medio complicado hacer goles. Sí, los dos equipos, lo más importante por lo menos también tiene banca aquí. Sí. Que son numerosas, vemos a 6-7 posibles cambios. Tiene Libertad, como así también Iribucuá. Así que pueden encontrar la solución por lo menos para el gol o los goles en la banca. Tanto Libertad como así también el equipo del Sport Iribucuá.
Veremos si es que lo aprovecha esta pausa para realizar también algunos cambios, buscar algunas alternativas para llegar al tanto de la apertura, que hasta aquí sin emociones el partido. Así es, la verdad que sí, todavía no hubo así claridad de gol, sinceramente, pero ambos equipos buscan, eso es lo más importante, trabajan, buscan la forma de llegar y marcar. Lo que trabajó más en este segundo tiempo fue el portero Notario, que estuvo muy atento, toda la pelota que va al arco saca. Fue mejor porque tuvo mejor ataque también el equipo del Sport Uruguay y está mejor también la cancha en este partido, Blas. Después de este segundo partido, el tercero van a jugar entre el equipo del Sport Arendante San José Obrero. Sí, señor. San José y el Sportivo Arendá hoy en el tercer partido. Es el puntero justamente, va a jugar el Sport Arendá, ¿eh? Así es. Bien, cambio, señores, dice el árbitro. A ver quién, el que se prepara. Bueno, González a la cancha, Gilberto. Veremos quién deja el gramado de juego. Gabriel González adentro. Y vamos a ver quién se retira del equipo de Libertad. Tengo entendido que es Valdés Helio, el centro delantero. Sí, Valdés. Para permitir el ingreso del otro corpulento jugador, González. Así es. Muy bien. Están entonces los cambios. Vamos a ver cómo le va a González. Sí, que era jugador de Manchester United, el jugador Gabriel González. Y que seguramente entre hoy o el próximo fin de semana arranca de vuelta al campeonato ahí también por el tema de la cancha, el tema ahí muy grande, Blas Antonio. Por ende no se pudieron arrancar ya el campeonato. Seguramente el próximo fin de semana van a jugar ya también ellos su campeonato. Saca Cano, pelota arriba. Quería Orrego. Carlos González pierde ante la presencia de Orrego, que vuelve a perder. Andrés Vera. Va Andrés. Domina el esférico y juega con el jugador Luis Villalba. Va Luis. Oscar Ruiz. Quería la conexión con el jugador Velázquez. Termina sacando la defensa. Pelota arriba. Hacia un costado. Termina bajando ahí el jugador Duarte. Ahí, a ver qué pasó. El árbitro sanciona que ya salió la pelota, ¿sí? Sí, salió ya la pelota. Lateral que ya lo cumple. Grebucoa termina saliendo lentamente esa pelota afuera. Va a ser salida para Portillo, el guardameta del Sport Grebucoa. Así es. Y el último campeón de ese campeonato juega Alemancue, sí, de Senior Arenda. Aquel partido que estuvimos haciendo también la cobertura. Bueno, se mantiene el resultado 0-0. Este segundo partido del campeonato de la fecha 9 del campeonato de la categoría Senior, señoras y señores. Aquí está Oscar Ruiz, profundiza el pase para Collante, que descarga con Andrés Vera. Va el 10, Andrés que engancha, entra en diagonal, hay buena marca allí, zona congestionada, entonces tuvo que jugar otra vez con Ruiz. Basilio, avanza Grebucoa, que está creciendo de a poco de vuelta. Burgos saca, queda para Carlos González, juega con Collante. Cano, va teniendo la pelota Grebucoa de vuelta, que se asocia, se amiga del balón. González baja, después termina Joel anticipando y después sufre la falta también Gilberto Brites. Sí, tardó un poco acá el juez para pitar, pero juez falta, ya se cobró. ¿Cuántos minutos tenemos? Bueno, 20 minutos. Sí, señor. 20 minutos, segundo tiempo de partido. El marcador sigue sin adulterar el 0 por 0. Así es. Va a cargar Grebucoa los pocos que le queda al partido. Centro por arriba, saca la defensa, queda para Carlos González. Va Carlos, va Basilio también. Ahora sí, Patricio Toledo saca el balón que va a quedar en poder de Duarte. Duarte dejó salir esa pelota y va a ser lateral para el equipo naranja. Sí, que se mantiene ahí arriba
los jugadores del Sport Iribucua. Bien. A ver. Se viene otro cambio más. Sí. Cambio en Libertad. Va a salir Paredes. Va a ingresar, o sea, sale el 11. Patricio Toledo. Ingresa Mircea González. Mircea González que fue titular en la fecha anterior. Y hoy está en suplente. Ya está González. Y aparece el otro. Dani González pica hacia el costado derecho. Va a Libertad. Milciades se muestra también opción de pase. Pelota para él. Bueno, fuerte el pase. Por eso no estuvo mano a mano González con el portero Portillo. Así es. Un ataque importante de vuelta acá el equipo de Libertad. Ataque de González, pero fue lejos esa pelota. Habrá córner punta derecha. Corresponde para el equipo albinegro. Para Libertad. González se prepara para el efecto. Pierna zurda, levanta el centro. Basilio Collante saca con golpe de cabeza. De rebote otra vez las cargas, pero termina saliendo esa pelota afuera. Así es. Va a ser salida para Iribucua. Salida para el portero Portillo. Mira que toda la pelota parada que tiene Libertad no está trabajando bien, Blas Antonio. Está desperdiciando la pelota parada que tiene porque no está bien la pelota. De los tiros libres, siempre toda la pelota juega frontal y siempre los centrales se adelantan del delantero. Saca un costado. Hacia adelante, digo bien. Pelota para el jugador de Iribucua. Andrés Vera. Sale Andrés. Pelota para Basilio Collante. Basilio. Falta en perjuicio de él. Dentro del círculo central corresponde tiro libre para el conjunto del Sport Iribucua, que va a tener otra posibilidad por lo menos de poder cargar por arriba, Gilberto. Bueno, ahí está advertencia para el jugador. De vuelta del juez. Ya autoriza el árbitro. Tiro libre para Iribucua. Andrés Vera, centro de Andrés, arriba la pelota, desvía Villalba. Falta de Villalba. Así es. Bueno, ya la última parte del partido. Todavía 0-0. Es el segundo partido de la jornada. Después se viene el partido del Sport Garendá. Ahí ya le escuchamos también que está gritando los jugadores de los otros equipos que se está preparando para el tercer partido de la jornada. Sí, así es. Garendá ante San José Obrero. También en vivo a través de Pulse por Más. La gente puede ver a través de la pantalla de Pulse por Más. Saca un costado de ese balón. No va a salir porque intercepta el balón justamente Oscar Ruiz. Sale Oscar. Pelota para Herminio Velázquez. De vuelta Oscar. Ruiz juega. Collante. Se equivoca Collante. Entonces aquí saca Lurachi. Pelotazo largo. Con golpe de cabeza termina ganando Burgos. Basilio Collante también colabora en la zona de medio campo. Pone plancha Basilio y termina cometiendo falta. Te va a sacar la tarjeta seguramente porque fue con una plancha. Ahí está ya pintado amarillo el jugador Basilio Collante. Ya tiene la tarjeta amarilla. Bueno, entró fuerte a destiempo y mal. Correctamente también sancionado y también este castigo con la tarjeta por parte del árbitro para el número 8 del Sport Iribucua, Basilio Collante. Va a corresponder tiro libre en el medio campo, es para Libertad. Ya cada vez falta menos al partido y hasta aquí 0-0. Pero aquí tiene la posibilidad Libertad de abrir el tanto en la apertura, abrir la cuenta, centro, termina cometiendo falta en ataque, Libertad, y va a ser salida para Iribucua. Así es, va a ser salida para el equipo liberteño. Creo que va a ser la última ya, Blas Antonio, que ya termina este partido. Sí. Y sí, ahí juega. La última entonces, nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el tercer partido, señores.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este tercer partido en la jornada hoy fecha 9 del campeonato de la categoría senior entre el equipo de San José y el equipo del Sportivo Garendá Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto. Arranca este tercer partido. El Sport Garendá ante San José Obrero. El equipo albirrojo, el Sport Garendá, que es el puntero de este campeonato senior de Iribucoa, el puntero actual, hoy juega ante este difícil partido, ante un buen equipo de San José Obrero. Veremos. Hasta aquí los dos partidos terminó 0-0. Este es el tercer partido. Avanza San José, digo Garendá, pero termina la defensa de San José imponiéndose allí. Presiona el jugador Fleitas para Garendá, termina saliendo afuera la pelota. Habrá lateral en zona de defensa. Corresponde para San José Obrero. Así es, ahí prepara la salida del equipo de San José Obrero, que está jugando este primer minuto del partido entre el equipo del Sport Garendá. Lateral en zona de defensa. Pelota que saca a un costado. Levanta el esférico. Villar que intenta bajar. La marca aquí por parte de Lugo. Gana el de Garendá. Fleitas. Fleitas juega con Rotela. Termina sacando y recuperando la pelota el equipo de San José con Estigarribia. Va Estigarribia, saca a un costado. El balón va a corresponder. Lateral en zona de ataque para el cuadro de San José Obrero. Así es, de a poco va el equipo de San José con pelota parada. De a poco está yendo al área rival, al área del equipo albirrojo. Bien, lateral que corresponde para el Sport Garendá. Saca Lugo. Pelota que queda para él. Ahora sí, saca largo. Ayala intercepta el balón. Ayala. Aquí hubo ya posición o no, estaba totalmente habilitado. Sí. Hubo falta en ataque, falta dice el árbitro. En ataque, sí señor. Va a ser salida. Primer minuto 0-0 del partido. Bien. Va a salir el guardameta de Garendá. El arquero es Roberto Barrios. Va a sacar justamente el guardameta del representativo de Garendá, Roberto Barrios. Casaca 12 para él. A ver, el equipo de Garendá justamente. El 8 es Antonio Ibáñez. 25 para Silvino López, que juega de titular. 25 para Juan Salinas. Digo bien, la 49 para Rigoberto Lugo. La 2 para Francisco Lugo. A ver, la 35 para Anselmo González. 36 Miguel. A ver... Rotela, sí señor. 66 para Rubén López. 83 Ricardo Báez. La 9 para Máximo Fleitas. 10 para Aníbal Hogado. Y completa el onceno con la número 6 Julio César González. Es el equipo titular del conjunto albirrojo. El puntero, el Sport Garendá, Gilberto Brites. Así es, con unos cambios Rubén López, por ejemplo. No sé si es la primera vez que estoy... ¿De qué estamos nosotros? No sé. El 60 creo. O 66. Ramón López. Ahí está, Ramón López. Ahí creo que... Yo dije Rubén, parece. Sí, así es. Ahí bueno. creo que me complicó un poco. Pero hoy vuelve también Lugo, Rigoberto, que el fin de semana pasado no tuvo. Bien, corregimos entonces, Gilberto. No es Rubén, sino es Ramón López. Así es. Bien. El Sport San José Obrero. Este sigue un poco más complicado con el tema de la letra acá, Gilberto. Sí. Sebelio Fernández sería el portero. El portero, sí. Casaca número 1 para él, 19. Ignacio León. 45 para Antonio Estigarribia. Que vuelve. Que vuelve también, sí señor, en este equipo. Juega como central en el conjunto de San José Obrero. A ver, la 8 para el jugador. A ver, Méndez sería el apellido. La 8 para Derlis Alfonso. 4 para Rubén Collante. 6 Fidel Benítez. La número 30 para Rafael Cabrera. 7 Críspulo Estigarribia. La número 5 para Uber Bernal. A ver, la 17 para el jugador Isabelino Morínigo. El 21 Benito Villar, y completa el onceno
Antonio Fernández tiene la número 2. Es el equipo titular entonces el cuadro de San José Obrero. Así es, ahí está entonces el onceno titular de ambos equipos. Hoy vuelve la titularidad el jugador Antonio, que el fin de semana pasado estuvo desde la comunidad de su casa viendo el partido. Tal cual, asimismo va teniendo la pelota aquí Cabrera. Recupera Cabrera. Ahí está el jugador de San José Obrero, Críspulo. Ya pierde la presencia ahí de Lugo. Sale con Salinas. El balón que queda en poder del jugador Críspulo. Estigarribia, ya pierde. Recupera Vigarandá con Fleitas. El balón para el 9. Juega con Bogado. Golpe de taco, intenta la conexión con Ricardo Báez. Ya está la marca de la defensa. Justamente Antonio Estigarribia termina sacando ese balón. Aquí la pelota que queda en poder del defensor de Vigarandá, que sale bien, Antonio Ibáñez. Ahí está saliendo para el equipo de Vigarandá. Salida en falso, vuelve a recuperar aquí Francisco Lugo. Francisco saca un costado, habrá lateral en zona de defensa. Corresponde para San José Obrero. Así es, ahí casi se complicó el jugador de Vigarandá, pero sacó ahí Lugo a ser lateral para el equipo San José. Antonio Estigarribia sale, pelota para el jugador Ayala. Ayala pierde, Julio César en la marca. Deja para Ricardo Báez. Baja con el balón, retrocede el pase para Juan Salinas. Va Juan Salinas. Julio César ahora. Va González. Rotela. Va Miguel. Pelota para Bogado. Está el primero. Está en offside. Sí, quedó en offside. Enganchado el 10. Bogado. Quedó enganchado. Termina sancionando el asistente 2. Sí, hoy no está en la banca, creo que está Montiel de vuelta. Que es un jugador rápido, ¿verdad? Que tiene el equipo albirrojo. Seguramente en el segundo tiempo va a ingresar. Pelota para Julio César González. González para Vigarandá. Pase para López. Va Ramón. Ramón ya se enreda y después pierde. Saca Alfonso. Miguel Rotela vuelve a recuperar. Rotela para Vigarandá. La carga hacia la punta izquierda para Lugo. Falta en perjuicio de Lugo. Entró muy mal aquí el jugador de San José Obrero. Y va a corresponder tiro libre para Vigarandá. Así es. Un tiro libre acá para el equipo albirrojo. A ver quién se encarga de esa pelota parada. Va Rotela para el envío, ¿sí? Ya está Miguel Rotela frente a la pelota. Solamente un hombre en la retaguardia como barrera. Rotela, ahí está el centro, pelota arriba. Alfonso con golpe de cabeza termina sacando. De rebote queda para Ibáñez. Ahí está Ibáñez, la carga, centro por arriba. Baja, va, está el primero. Define, pero bloquea a tiempo la defensa. Y va a ser córner Gilberto Brites. Así es, acá casi tuvo para marcar el primer albirrojo, pero tuvo atento ahí la saga central que sacó esa pelota a tiro de esquina. A ver, San José que, bueno, finalmente va a ser córner, tiene que ser córner porque bloquea la defensa. Así es, la defensa sacó esa pelota. Pero San José quiere que sea saque de portería, por eso la confusión ahí entre el árbitro y el asistente. Sí. Pero el árbitro dice que va a ser córner. El asistente también creo que ya le da el ok al árbitro. Va a corresponder servicio de esquina, punta derecha para el conjunto albirrojo. Va para la carga. Ahí está el centro, media altura. Allá la despeja, deja para Benito Villar. Saca de primera. Arriba ese esférico. Va presionando Críspulo, Estigarribia. Queda para Lugo, Francisco. Después sufre la falta del jugador Javier. El número 8 del equipo de San José Obrero es Javier Mereles. Y el tiro libre que ya lo cumple Gilberto. Así es. Mereles que desperdició muchos goles el fin de semana la fecha anterior. Sí, así es. Y hoy veremos hoy qué pasa, ¿eh? Sí, así es. Termina sacando aquí Antonio Estigarribia. Mereles, golpe de cabeza por parte del jugador Antonio Ibáñez. Queda para el jugador aquí Isabelino Morínigo. Este es Morínigo. Se queda con el balón. Morínigo juega con Ayala. Ayala intenta la conexión aquí con el jugador. Ayala era con León, pero ya está la marca por parte del jugador Rigoberto Lugo. Benito Villar. Saca Lugo. Francisco para Rigoberto. Se encuentra aquí los hermanos Lugo.
en el conjunto albirrojo. Mano de Rigoberto. Ya se sanciona la mano. Va a corresponder tiro libre para el equipo de San José, que le apura las secciones. Ya lo cumple. Aparece Morínigo. Va Morínigo. Corner para el equipo de San José. Así es. El tiro de esquina para el equipo San José, que estará preparando ahí el córner. Habrá servicio de esquina, corresponde para el cuadro de San José Obrero. Se va el número 21, Benito Villar, para cumplir el servicio de esquina. El marcador está 0-0, señoras, señores. Campeonato Senior, fecha número 9. Villar para cumplir. Ya autoriza el árbitro, viene el centro, pelota arriba, saca Miguel Rotela en el fondo. Aquí queda para el jugador Cabrera. Cabrera juega con Alfonso. Ahí está Derlis Alfonso para la salida del conjunto de San José. Pierde ante la presencia ahí del jugador de Arendá, pero con falta, dice el juez. Habrá tiro libre para San José. Así es. Falta ahí del jugador de Arendá. Y San José, que está hasta aquí no hubo claridad de gol en este primeros 2 minutos del partido, en este primer tiempo. Rigoberto Lugo para cumplir. Servicio manual, costado izquierdo. Ramón López. Ramón juega con el jugador Miguel Rotela. Sale Rotela. Profundiza el pase, corre el jugador Báez. Primero llega la marca aquí de Antonio Estigarribia. Saca un costado. Ya salió el esférico, sí. Salida en falso por parte del conjunto de San José. Lateral en zona de ataque corresponde para Arendá, Gilberto Brites. Así es. Lateral ahí para el equipo albirrojo. En ataque, vamos a ver cómo trabaja ahí los jugadores del Sportivo Arendá. Ya lo cumple aquí con el jugador Báez. Domina la pelota, juega con Ramón López. Ramón con Rotela. Parece destapado el futbolista López. Va Ramón, pierde ante la presencia ahí de Mereles. Saca con un puntín, rebota en el jugador de Arendá. Va a corresponder pelota para el cuadro de San José Obrero. Ahí está el jugador León. Va a dejar a Cabrera. Está por ahí también Benito Villar y creo que se viene... No sé si ya se va a producir cambio, veremos. Bueno, se va preparando un jugador. Hasta aquí creo que no se autoriza. El número 53 o 52. El número 52. Bueno, veremos si es que ya se viene el primer cambio o no, o solamente hace trabajar a la banca. Capaz que sea eso. Al número 52. Sí. Vamos a ver quién. Lo que hasta aquí no vemos lesionado tampoco, ¿verdad? Sí. Bien. Va a corresponder salida lateral para el cuadro de San José Obrero. Ahí busca directamente al jugador Morínigo. Intersecta Antonio Ibáñez, el zaguero central de Arendá, que saca un costado. Pelota para San José, que ya pone otra vez en juego. Morínigo. Recupera Rotela. Salinas. El rebote queda para Abogado. De vuelta para Ramón López. Termina perdiendo el esférico. Ahora Ayala. Ayala adelanta el esférico, ya sale a un costado. Termina sacando Antonio Ibáñez. Pelotazo largo. Estigarribia saca. Otra vez Rigoberto Lugo. Bueno, aquí intenta bajar. Ahora sí Juan Salinas intercepta, juega con Ricardo Báez. Ahí está Ricardo, dentro del área, sale de la misma ahora. Deja para Fleitas, otra vez Báez. Va Ricardo, costado derecho. Va a meter el centro, pelota arriba. Segundo poste, muy pasado. Julio César intercepta. Rotela otra vez, Julio César. Va teniendo Arendá en zona de ataque. Julio César insiste. Ahora Salinas. Va para Fleita, primero en camino Fleita, le pegó. Qué cerca pasó el remate de puntín de Fleitas. Llegada importante del Sportivo Arendá. Acá trabajaron muy bien la pelota y los jugadores del equipo albirrojo. Y Fleita probó, pero pasó cerca esa pelota. Casi vino el primero para el equipo albirrojo. Primer tiempo de partido, señoras, señores. El marcador persiste en blanco. 0 para el equipo albirrojo, 0 para Arendá, 0 para San José Obrero. Así es, se mantiene 0-0 este partido. Resultado sin goles todavía hasta aquí. Ese es el tercero de la jornada de la fecha 9. Hasta aquí no tenemos goles, Blas. Increíble. Bueno, sale Arendá con Juan Salinas. El balón que deja para Fleitas. Corre Fleitas, se frena ahora. Va teniendo Arendá la posición del balón.
saca en cualquier parte y creo que termina también pateando en este caso el pasto, el campo de juego, el jugador Alfonso. Y va a ser pelota que corresponde para Vigarenda. Así es, va a ser pelota para el equipo albirrojo. Se mantiene todavía 0-0 el partido. Saludos a la gente que está siguiendo siempre la página a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, saludando a toda la gente que siempre nos sigue y lo que sigue del campeonato apasionante, campeonato de la categoría senior. Francisco Lugo, la carga de Vigarenda de vuelta, saca Javier Mereles, pelotazo largo que nace, y Antonio Sibáñez termina sacando con golpe de cabeza, deja para Lugo. Lugo se conecta con López, ahí está Ramón, centro de Ramón, termina en la mano del portero Sebelio Fernández. Ya sale Fernández con el jugador Rubén Collante. Va Collante, tiene espacio Collante, Francisco Lugo ahora saca el balón para Salinas. Salinas adelanta para Fleitas. Domina el 9. Va Fleitas. A ver si se anima. Fleitas le pega al arco. Sebelio Fernández se queda con el balón. Así es, acá probó de vuelta Fleita, que está buscando su gol, pero estuvo ahí atento el portero Fernández. Sale Morínigo. Barrios lo que ahí está tranquilo. No está trabajando Barrios. Ahí en la portería del equipo albirrojo. Va San José ahora. Gana su marcador. Va por el primero. Atención, centro. Pasado. Y termina cerrando de mala manera aquí el jugador Críspulo Estigarribia. O el pase estuvo malo. Lo cierto es que llegó aquí el equipo de San José. Sí, acá sí llegó el equipo de San José. Solamente falta de atención nada más allá arriba del jugador del equipo San José. Y casi consigue esa pelota para marcar el primero. Bueno. Momento de pausa otra vez en el partido. Como cada tiempo, minuto 15. Está marcado para que los jueces, los árbitros, puedan otorgar esa pausa de 1 minuto para la hidratación, si es que ellos creen conveniente, Gilberto Brites. Así es, por el tema también del calor que necesitan los jugadores hidratarse un poco y también los árbitros mismos. Totalmente. Bien, ahí están los dos equipos también. En cuanto a banca, se ve que tienen opciones. Son banca numerosa por parte del equipo de San José Obrero, como así también por el lado del conjunto albirrojo también tiene banca por lo menos bastante numerosa. Veremos si es que pueden también dar oportunidad a los que están en la banca, seguramente para la etapa complementaria. Sí, también, lo que siempre hay, ¿verdad? Tiene cantidad de jugadores cada equipo y acá no hay el famoso hasta cantidad, nomás se puede hacer cambios, sino que si quiere cambiar los 11 puede hacer tranquilamente, sin problema. Por el motivo que es una categoría senior, ¿verdad? Y creo que así también que la mayoría de los jugadores son gente adultos ya que no va a aguantar mucho y por ende es fácil para ellos cambiar si quiere Blas Antonio. Y ya se produce el primer cambio por el lado del conjunto de San José Obrero, sí, Gilberto. Es que se preparó hace rato ya. Benito Villar dejó del campo de juego, tengo entendido, ¿sí? Villar, Benito. El 21. Ya ingresó Villalba, el número 88. Sí, señor. Ahí está el primer cambio sería. Primer cambio por el lado San José. San José siempre hace eso. En el primer tiempo siempre hace cambio y esta vez sí. De vuelta Benito quedó fuera y ya ingresó el jugador, el número 83. ¿Me decís, verdad? 88. Villalba. Es el primer cambio entonces por el lado San José. Ya está Villalba. Villar dejó el gramado de juego en el equipo de San José Obrero. Bueno, ahí está, sería el primer cambio, Gilberto, del partido. Sí, el primero. Así mismo. Bueno, Francisco Lugo destapado. Va Francisco, la carga del número 2, centro por arriba. Bueno, centro fácil para el portero Sebelio Fernández, que termina ya saliendo con su compañero Mereles. Saca Mereles, pelotazo largo, era Bernal, ahora sí el que corre es Mereles.
Va Mereles. Gana el servicio de esquina para el conjunto de San José Obrero, que con 2 pelotazos ya llega hacia el arco de Vigarendá, Gilberto Brites. Así es, consigue acá una pelota parada el jugador Mereles. Y vamos a ver quién se encarga de eso y vamos a ver cómo trabaja también el equipo San José. Para cumplir el capitán del cuadro de San José Obrero frente a la pelota para el envío. Va a autorizar el juez y ya lo hizo. Viene el centro. Por abajo ya saca la defensa. Queda para Mereles, el número 8 que intenta. Abogado el que lucha. Collante carga. Ayala deja para su compañero. Esta que baja. Va Ayala para San José. Se muestra Alfonso. Pelota para Estigarribia que le pega de primera, señores. Erró el arco. Aquí llegó otra vez el conjunto de San José Obrero. Ya sale con su guardameta el conjunto de Vigarendá. El portero Barrios. Termina sacando Bogado. León. León para San José. El pase no estuvo bueno, por eso ya recupera Julio César González. Ramón López ahora. Pica y se muestra como opción de pase. Ahí Lugo. Pelota para Fleitas. Termina sacando Collante. El balón para Julio César González. Va Julio César. Va Vigarendá. López. Peligro de gol. Terminan cayendo en el área. Reclama falta. Reclama penal. No pasó nada, dice el juez. Ya sale San José Obrero. Ahí está León. Mereles. Deja ahora para el jugador Isabelino Morínigo. Corre Isabelino. Se frena ahora. Hay una marca. Ayala otra vez para Isabelino de primera. Va San José, que busca el primero también y gana este servicio de esquina. Otro tiro de esquina, ahí consigue el equipo de San José. Mira que tuvo un ataque del Deportivo Vigarendá que pidió penal en esa jugada, pero no pasó nada. Y después de ese vino San José y ya consigue esta pelota, este tiro de esquina, pelota parada para el equipo santo. Se va el 19 de San José Obrero para cumplir el servicio de esquina. Es Ignacio León. Autoriza el árbitro. Va León. Desvía Morínigo. Se pierde afuera. Habrá salida para Vigarendá. Muy bien, salida para el equipo albirrojo. 22 minutos del partido. Este primer tiempo 0-0 todavía, Blas Antonio. Así que vamos a ver si hay gol en este tercer partido. Sí, de a poco. Se va despidiendo la primera etapa, 0-0 el marcador. Es el tercer partido con 0-0 hasta aquí, Gilberto Brites. Creo que hoy no está bien los delanteros. O sea, los equipos mismos, o sea, crea, pero hasta ahí todavía no aprovecharon las ocasiones, pocas ocasiones que tienen otro equipo y se mantiene 0-0 todos los partidos. Tiro libre para el cuadro de San José. Ayala frente a la pelota. Casaca 99 para él. Ya autoriza el árbitro. Pega en la barrera. Ayala de vuelta. Pelotazo largo. Atención, el arquero que sale con los puños. Termina sacando. Queda para Villalba que le pega. Fácil para el arquero. Un remate tímido que queda ya en poder del arquero Roberto Barrios. Así es. Ahí probó San José. Pero estuvo atento ahí el portero Barrios, que se queda con esa pelota. Última parte del partido, Blas. Va Fleitas, pica Fleita, costado derecho. Avanza Vigarendá, Fleitas, centro por abajo. Queda para Baez solo para definir. Bueno, erró el arco, señoras y señores. Una buena posibilidad aquí para el equipo albirrojo. Una jugada importante. Hizo todo ahí Fleita. Le dio el pase a Baez, arco libre, pero erró el arco. No está atento, no está fino el delantero del equipo albirrojo, Blas. Sí, hoy no está llegando los goles y el árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Sí, señor. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya estamos de vuelta para el segundo tiempo del partido entre el equipo albirrojo, el Deportivo Herendá, ante el equipo San José. Se mantiene todavía 0-0 el partido, arranca ya el segundo tiempo. Sí, gracias Gilberto, retornamos para este segundo tiempo del partido que está sin goles, 0-0, avance Herendá, el remate otra vez en cualquier parte, termina pateando directo hacia el arco, buscando justamente el arco del equipo de San José. Fleitas, es la tercera vez que Fleitas por lo menos intentó patear directamente el arco buscando el primero del partido. Habrá salida para San José, vas a sacar Sebelio Fernández el portero, está Alfonso también, Derlis Alfonso termina o va a terminar sacando. El zaguero de San José Obrero saca largo, pelota arriba. El capitán Julio César González baja. El balón termina quedando para León. Recupera Rigoberto Lugo. Otra vez León. Rigoberto. A ver quién baja el balón. Va Críspulo también. Levanta el esférico. Ahora sí. Baja Mereles. Ahí está. Mereles que lucha. Traba ese esférico. Habrá lateral, dice el árbitro. Es para el conjunto de San José Obrero. Ahí está Ignacio León. León juega con Javier Mereles. Va Mereles. Elude la marca. Centro no. Ahí está el centro que pega en la barrera. ¿Qué digo barrera? En la defensa, digo bien. Ahora sí. León de vuelta. Bogado. Se cae Bogado. Falta. Falta de Villalba en perjuicio de Bogado. Habrá tiro libre para Herendá en su terreno todavía. Así es. Ahí le hizo la falta a Bogado, que ya prepara la salida el equipo albirrojo. Julio César González, el capitán que carga, centro por arriba. Seguro Sebelio Fernández, sin ninguna dificultad, se queda con ese balón. Termina sacando con un pelotazo largo. Queda para Rotela. Va Rotela, sigue, dice el juez. Sigue insistiendo Rotela, ahora Fleitas. Va Fleitas. Deja para Ramón López, destapado Ramón, centro por abajo, está el primero. Sebelio, el arquero, que termina sufriendo la falta. Sí, señor. Va a ser salida para San José. Acá llegó de vuelta el equipo albirrojo, pero estuvo atento el portero y va preparando la salida del equipo de San José. 0-0 se mantiene este partido, este segundo tiempo. El guardameta Sebelio Fernández, tras esa acción, quedó lastimado. Sí. Quedó golpeado el portero Fernández. Está muy sentido el portero, Gilberto, ¿eh? Sí, está sentido. Hay que ver si va a continuar o no. Pero quedó golpeado ahí el portero Fernández. Mientras nosotros saludamos a la gente que está prendida a la transmisión de Pulses por Más, Campeonato Senior de Gribucuá, fecha 9. Así es. Estamos en la fecha 9 del campeonato. Este es el tercer partido de la fecha 9. Después de esto se viene el cuarto partido. Juega el equipo de Milán ante el equipo de San Isidro. Es el cuarto partido en la tarde de hoy. El quinto va a estar jugando el Sport Upuna ante el equipo de Real Madrid. Y el sexto partido va a ser entre Arsenal y el equipo de 15 de agosto. Son los partidos en la jornada de hoy. Y el primer partido, recordamos que terminó 0-0, sí, Gilberto. 0-0 Ciudad Nueva. Cerro Verde, Ciudad Nueva. El segundo 0-0 el Sport Gribucuá y Libertad. Y este es el tercero que se mantiene todavía 0-0. Es decir que hasta aquí los partidos terminaron con 0-0. Así es. Pero en este compromiso quedan todavía minutos importantes. Claro. Pero va camino también a un 0-0, Gilberto. Y va camino a eso, porque todavía no hay claridad de gol. Sale Herendá con Fleitas. Va Fleitas, conduce, pica hacia adelante y va. Ahora la conexión con Báez. Otra vez busca a Fleitas. Termina marcando bien ahí Antonio Estigarribia, que saca un costado. Ahora lateral para San José. Herendá, digo bien. Mientras San José prepara otro cambio más. Sí. Se va a autorizar ya el cambio. Así es, vamos a ver quién sale. El número 7, Estigarribia, Críspulo.
Y va a ingresar, como el quien ingresa. A ver. Bueno. Como el quien 3. Rogelio Benítez por Crepúsculo Estigarribia. Bien, ya se retira Crepúsculo Estigarribia, ya está la cancha Rogelio Benítez. Es el segundo cambio en San José Obrero. Sí, así es. Por eso Arendá creo que no cambia todavía, ¿no? Todavía no. Bueno. Corner. Servicio de esquina para Vigarendá. Rotela para cumplir. Ya autoriza el árbitro principal. Centro por arriba. Salinas termina conectando. No sé por qué no le dio fuerza a ese cabezazo. Y termina saliendo afuera y va a ser salida para el cuadro de San José Obrero. Así es. Acá Salinas ganó la pelota, pero es que cabezó tímidamente. Por ende no pudo aprovechar esa oportunidad. Y Ricardo Valle que desperdició una clara ocasión de gol clara en el primer tiempo. Bien, saca desde el fondo Antonio Ibáñez. Queda para Ricardo Báez. Corre Ricard, saca un costado el defensor Alfonso. Y va a corresponder el lateral en zona de ataque para el equipo albirrojo. Ya juega Lugo. Pelota queda para Julio César. A ver si se anima, le pega al arco. Intercepta el defensor Antonio Estigarribia. Julio César que lucha. Villalba con golpe de cabeza. Queda para Rogelio Benítez. Traba Rigoberto Lugo. Rigoberto que lucha. Ahora Francisco. El lateral derecho. Lugo. Te la marca allí por parte del jugador Isabelino Morínigo. Gana Francisco. Sale Lugo. Deja para Rotela. Va Miguel. Engancha. Bueno, pega en el árbitro. Entonces va a ser suelta para el equipo de Vigarendá. Así es. Ahí quedó mal parado el árbitro. Le sacó la pelota y va a ser suelta para el equipo albirrojo. Finalmente dio para la gente de San José Obrero Gilberto Brites. Sí, así es. Bueno, saca el defensor albirrojo. Después hubo falta por parte de Morínigo. Así es. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Va a ser pelota para el equipo de Vigarendá. Sale con un pase filtrado para el jugador López. Termina sacando, digo bien, el balón. Julio César González ahora. Otra vez para Julio César. Intercepta Ignacio León. Juega hacia en cualquier parte. Rigoberto también empieza a cargar. Pelotazo largo. Francisco Lugo el que baja. El balón que va a quedar en poder de López. Ahí está López. Juega en forma corta con Francisco Lugo. Ahora sí empieza a tocar un poco más el equipo albirrojo. Ahora profundiza el pase. Va para Ricardo que intenta bajar. Sebelio Fernández estaba muy atento. El guardameta que pudo despejar. Recupera Vigarendá de vuelta. Que intenta Ricardo Báez. Termina la marca aquí por parte del jugador Fidel Benítez. Queda para Uber Bernal. Bernal se equivoca. Queda para Juan Salinas. Sale Juan. Juega en forma corta con Julio César González. Ahora Rigoberto Lugo. Tiene Vigarendá la pelota. Juan Salinas. Ahí está Juan. Gira bien y después juega con Miguel Rotela. Vigarendá que empieza a tocar. Juan Salinas de vuelta. Va Juan. A ver quién se muestra. Pelota para Francisco Lugo. Destapado el lateral, se proyecta en esta. Apertura para él. Julio César. De vuelta busca a Ramón López. Era Fleitas. Otra vez Julio César. Vigarendá que tiene el esférico. Tiene la pelota el capitán albirrojo. Bogado. Retrocede el pase para López. Centro por arriba. Está Salinas. Golpe de cabeza. Bueno, aquí intentó por lo menos Vigarendá una jugada preparada, sí, Gilberto Brites. Acá sí trabajó bastante bien la pelota el equipo albirrojo, tuvo un momento importante la pelota. Solamente falta levantar mejor la pelota porque tiene a tanques ahí arriba el equipo albirrojo. Solo creo que si levanta bien la pelota, creo que puede llevar peligro a la portería de Fernández. Y avanza ahora San José, primero en camino está. ¡Gol! ¡Gol!
de San José Obrero. Señoras y señores, lo hizo Javier Mereles. Ganó a Antonio Ibáñez y a Juan Salinas. Guapo lo de Javier Mereles para poder ganar a sus marcadores y después definir ante la desesperada salida de Roberto Barrios. Golpea primero San José. 1 para el conjunto Santos, 0 para Sportivo Garandá. Así es, ahí está. Garandá tuvo ocasiones en este partido, pero no supieron aprovechar. Y acá San José tuvo uno y mandó adentro. Está ganando 1-0 el equipo San José a los 9 minutos este segundo tiempo. Sale Garandá, golpeado con Juan Salinas. Pelota para su compañero, pero intercepta aquí el Rigoberto Lugo. Rogelio Benítez se quería. Va a ser lateral para San José Obrero, dice el árbitro. Gana San José 1-0. Para salir Ignacio León, el lateral derecho. El servicio manual que ya lo cumple. Juega con el autor del gol, Fidel, el jugador Mereles. Saca desde el fondo Garandá. El rebote queda otra vez para Rogelio Benítez. Hubo mano de Rogelio. Va a corresponder tiro libre para Garandá en zona de medio campo, Gilberto Brites. Así es. Pelota parada para el equipo de Garandá. Le cobró la mano a Benítez. Pelota parada para el equipo de Rigoberto Lugo para cumplir el centro por arriba. Centro, atención para quien. Bueno, no pudo. Había varios hombres albirrojo, pero termina peinando el jugador Báez y ya queda en poder del guardameta Sebelio Fernández. Así es, que prepara la salida del jugador Fernández, que está ganando 1-0 el equipo San José. Pelota arriba, baja Salinas, bajó mal porque bajó para Rogelio Benítez. Aquí Mereles, va Morínigo, San José que busca el segundo, sigue, atención Morínigo, está, gol. Gol de San José Obrero. Esta vez Isabelino Morínigo. La habilitación de Mereles. Segundo para San José, que gana 2-0 al Sportivo Garandá. Así es, en 2 ataques en este segundo tiempo, en 2 contragolpes. A los 9 y a los 12 vino ya el segundo de contragolpe. Está ganando el equipo de San José 2-0. Porque Garandá ataca mucho, pero no pasa nada. Y el equipo de San José, cuando tiene oportunidad de atacar, ataca y marca el primero y el segundo. A los 12 minutos ya está ganando 2-0 este segundo tiempo. El primero fue a los 9. Sí, señor. El segundo a los 12. Entonces, en 3 minutos, el cuadro de San José que está ya consiguiendo 2 tantos. Y va por el tercero. Va Ayala, le pega. La defensa que bloquea. Y ya empieza a salir con el jugador Rigoberto Lugo. Apertura para Rigo. Sale con pelota dominada. A ver quién se muestra. Pelota para el jugador de Garandá. Julio César. Va González. Deja para el jugador Ricardo Báez. Pica Fleitas. Pelota para él. Ahí está Fleitas. Va Garandá por el descuento. A ver, quiere el córner, pero no lo consigue. Va a ser lateral en zona de ataque cerca del banderín del córner. Es para Garandá. Así es. Saque de mano para el equipo albirrojo, que prepara el saque de mano. Córner, centro por arriba, el arquero con los puños y sale el 99, es Marino Ayala. Sí. Quería con Morínigo, pero bien, Francisco Lugo. Estuvo atento yo, Lugo. Sale con Julio César. Va a Garandá. El balón para Ricardo Báez. Termina ganando el servicio de esquina. Va a ser córner. Está herido el equipo albirrojo. Quiere el descuento. Sí, acá consigue una pelota para el equipo albirrojo. Tiene que marcar ya el descuento y después buscar ya el segundo también. Porque si no marca el primero va a ser difícil de conseguir el empate también en este partido. Porque ya va a los 15 del segundo tiempo. Sí, Barrios ya juega con Antonio Ibáñez. Levanta el centro. Pelota a segundo poste. Atención. Bueno. No pudo sacar provecho de esta pelota filtrada para el número 69, el que ingresó en este equipo del equipo albirrojo. El 69. A ver, ¿quién es el 69? Veremos. Tengo entendido que es Duarte el que ingresó también en esta etapa de cierre, Gilberto Brites. Vamos a ver quién es el jugador que sale y que ingresó también. 69, sí, es Fermín Duarte.
Fermín Duarte. Duarte, entonces lo que ingresó Ramón López. por Ramón López. Bueno, empujó, dice el árbitro, el centro delantero albirrojo, Ricardo Báez, falta en ataque y vamos a tener un minuto de hidratación. Así es, minuto de hidratación. Está ganando el equipo de San José 2-0 cómodamente a los 9 y a los 12 el gol para el equipo Santo, que está ganando cómodamente 2-0 ya el partido en este segundo tiempo. Bueno, pausa en el partido, señoras, señores. Un minuto de hidratación aquí en el Sport San Isidro. El marcador está 2-0 a favor del conjunto de San José Obrero, que lo está ganando parcialmente 2-0. El gol de Mereles en primera instancia y lo aumentó el jugador Morínigo, Isabelino. Y el pase fue justamente de Javier Mereles. Gol y asistencia por parte del número 8, Gilberto Britas. ¿Qué le parece? Así ¿Qué te es. parece en esta Gol oportunidad? Y asistencia. La fecha anterior no supo hacer eso, pero hoy sí aprovecha las ocasiones que tiene Mereles, que marcó el primero y dio asistencia para el segundo. Bueno, saludos cordial para toda la gente, cordiales a toda la gente hermosa, por cierto, que siempre nos ven, la gente que siempre escucha y están viendo la transmisión de Pulses por Más, Campeonato Senior. Mañana, como decíamos, vamos a estar para el partido oficial de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, compromiso entre Villarendá ante Cerro Verde, ante el Sport Cerro Verde. Sí, señor. Así es que vamos a tener mañana Gilberto Brites. Sí, mañana hay cobertura. Estaremos en la cancha del Club Cerro Verde haciendo la transmisión del partido entre el equipo albirrojo. El Sportivo Villarendá juega de visitante ante el equipo de Cerro Verde mañana y vamos a estar haciendo ahí la transmisión desde esa cancha, Blas Antonio. Mañana arranca todos los partidos de la Liga Deportiva de Iribucuá. Bien. Va a continuar el partido tras esta pausa de hidratación, mientras vemos allá en el fondo también, Gilberto, no sé si en la cámara también se puede ver que están preparando ya o se están alistando la gente del Milan Fútbol Club, como así también el Sport San Isidro, partido que vamos a tener a continuación por la fecha número 9 Campeonato Senior. Así es, el cuarto partido de la jornada, hoy después de este partido entre Milan y el equipo de San Isidro del Norte. Bueno, pelotazo largo. Aquí intenta Rogelio Benítez. Queda para Barrios. Golpe de cabeza. Deja para Miguel Rotela. Quería Fermín Duarte, pero ya está la marca por parte de la defensa de San José. Recupera Salinas. Ibáñez. Julio César ahora. Viene la marca aquí el número 4 de San José. Es el jugador Rubén Collante. Ya salió la pelota. Va a ser lateral para San José. Para Villarendá, dice el juez. Ya saca el equipo santo. Va Villarendá. Fleitas. Va insistiendo Fleitas. Pierde ante la marca ahí de Mereles. Sale con Uber Bernal. Ahora otra vez Mereles. Va Javier. Pierde la posición del balón. Y ya sale Francisco Lugo para Rigoberto. Pelota para Barrios. Se equivoca aquí el número 35. Mano, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para San José. Así es, no le sale nada al equipo albirrojo después de los goles que le hizo San José. Ya se complicó bastante el equipo albirrojo. Y con este marcador, Gilberto, Villarendá puede perder la punta. Dependerá mucho de Milan y del Sport Iribucuá. Dependerá de ellos, ¿verdad? Si gana uno de ellos va a ser puntero. Bueno, Bernal aquí picó adelantado. Intentó definir, pero el asistente dice que la jugada ya no valía. Va a corresponder pelota para Villarendá. El guardameta Barrio ya sale en forma corta con Francisco Lugo. Apertura para el lateral derecho. Sale Lugo. Con pelota dominada intenta salir el jugador Francisco. Ya deja para Julio César. Ahora pelotazo largo. Ignacio León baja. Va Fermín Duarte. Deja para Rigoberto Lugo, el lateral zurdo que se proyecta. Avanza Villarendá. Salinas, ahora sí. Falta en ataque, dice el árbitro. Sí. Ahí está entonces. Falta en ataque el equipo albirrojo. No le está saliendo nada al equipo albirrojo. Sí.
A ver, está muy sentido el jugador de San José Obrero tras esa falta sufrida por parte del delantero albirrojo. Es el 19 Ignacio León, Sí, lo que el quedó que golpeado. sufrió. Sí, así es. Quedó golpeado ahí el jugador León. Ya sale Alfonso con un pelotazo largo. Arriba ese esférico saca como puede la defensa de Vigarendá. Recupera Villalba. Bernal. Ahora sí saca otra vez la defensa de Vigarendá. Rigoberto Lugo. Deja para Barrio. Al equipo albirrojo. Pierde 2-0. Falta de Antonio Estigarribia. Vigarendá que apura las secciones, Gilberto Brites. Así es, ya en la última parte del partido, busca y busca el equipo albirrojo de contar este partido, pero va a ser difícil para él. A ver cuántos minutos ya de partido, Gilberto Brites. 20 minutos del partido, se hace difícil para el equipo albirrojo buscar el primero, principalmente un descuento, descontar un poco el partido. 20 minutos del partido, falta 5 nada más para que se termine y para que San José pueda ganar. Mira que San José en el segundo tiempo, todos los segundos tiempos está marcando goles. El fin de semana pasado así, de esa manera ganó también. 2-0 arriba San José. Vigarendá que busca el descuento con Ibáñez, centro que peina Báez. Erró el arco, pero por lo menos aquí inquietó el equipo albirrojo. Acá buscó de vuelta por arriba el equipo albirrojo, ahí cabezó la pelota a Báez, pero pasó lejos de la portería. Va a salir San José. Señoras, señores. Ahí ya sale el cuadro del representativo de San José Obrero. Y recupera Vigarendá con Rigoberto. Ahí está Lugo. Se muestra Ibáñez. Ibáñez juega con Barrios. Este deja en forma corta para el jugador Lugo. A Francisco. Ya pierde Vigarendá en la posición del balón. Ahora sale San José. Javier Mereles. Domina el número 8. Pelota que intenta filtrar para León. Intersecta muy bien Rigoberto Lugo. Sale el equipo de Vigarendá. Fermín Duarte juega hacia atrás. Rigoberto Lugo. Ahora Antonio Ibáñez. Julio César. Barrios. Va Vigarendá. Avanza, centro por arriba. Está el descuento. Ibáñez. Era Salinas, pero ya estaba en posición de adelanto. Quedó enganchado ahí el jugador Salina, que incesivamente está buscando ahí arriba Salina marcar su gol, Blas Antonio. Está muy bien hoy de vuelta los Lugos. Está jugando bien Blas Antonio. Ambos Lugos siempre deja y hace buen partido. Los dos laterales. Sí. Totalmente, Gilberto. Bien. Señoras y señores. Pierde Vigarendá, gana San José Obrero 2-0 el partido. Ya tramo final de este tercer partido de esta jornada número 9. Aquí sale Ibáñez. Pelota para Francisco Lugo. Saca largo, pero ya hubo posición de adelanto de vuelta. Va a ser salida para el equipo del Sport Vigarendá, que está perdiendo el partido. Así es, está perdiendo 2-0. El equipo albirrojo. Se hace difícil para el equipo de Vigarendá tener descuento de este partido. Ya saca en forma larga. Arriba buscando directamente a Báez. Termina la marca ahí por parte de Alfonso. Complementa Rogelio Benítez. Corre Collante. No pudo alcanzar. No pudo mantener en juego ese balón. Va a corresponder lateral en zona de ataque para el equipo albirrojo que busca el descuento. Julio César. Va Vigarendá. Ahí se muestra Fleitas. Intenta filtrar el pase. El rebote queda para Lugo. Otra la carga de Lugo. Sebelio Fernández, un arquero que está muy atento, Gilberto ahorita. Sí, muy atento. Hasta aquí está haciendo bien su trabajo Fernández. No se complica ni le complica a su compañero. Bien, terminó el partido 2-0 arriba. El equipo San José, tercer partido. Minuto de pausa y ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este cuarto partido en la jornada de hoy, fecha 9 del campeonato de la categoría senior. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Ya en minuto inicia este partido entre Milan y el equipo del Sport San Isidro, que necesita ganar el partido para sumar de a 3. Y Milan, que está a punto ahí. Si gana hoy, si gana esta tarde, va a ser puntero de la serie del campeonato de la categoría senior. Sí, así es, Gilberto. El árbitro, o la jueza en este caso, ya autoriza el arranque de este compromiso. Mueve la pelota Milan. Ya empieza a rodar el balón aquí entre Milan, Sport San Isidro. Aquí tiene la pelota Arzamendia. Buscaba la conexión aquí con el jugador Jiménez. Ya recupera el cuadro del Milan. Es el equipo rojo y negro el cuadro de Milan. Y la naranja mecánica, sí señor, naranja y negro es el cuadro del Sport San Isidro. Ahí está Jiménez. Intersecta el balón Orrego. Ahora queda para Gustavo Velázquez. Levanta el pelotazo. Aquí intenta bajar. El balón queda para Rojas. Rojas juega con Virgilio Martínez. Ahora Cantero. Ahí está José Cantero. Arbelino Arzamendia intercepta el balón. Queda otra vez para José Cantero. Tiene la pelota Milan. Recupera San Isidro con Orrego. Gaona ahora, picaba Chaparro, primero la marca aquí por parte de Martínez. José Cantero, le presionan a José. El equipo de del equipo de San Isidro está jugando con los siguientes valores en el arco. Víctor Núñez tiene la número 1 en el conjunto del Sport San Isidro. 31 para Herbelino Arzamendia. La 35 para Enrique Orrego, 52 Ignacio Navarro, 22 Gustavo Velázquez, la 8 para Diosnel León, la 33 para el futbolista Hugo Chaparro, 9 para Víctor Gaona, 23 Arnaldo Mendoza y la número 45 para el jugador Mario Jiménez. Es el equipo titular del conjunto del Sport San Isidro. Por otra parte, el equipo de Milan está jugando con los siguientes valores. En la portería está Albino Miranda, tiene la número 1. 16 para José Cantero, 8 Mario Cardoso, la 5 para Manuel Fernández, la número 24 para Virgilio Martínez, 21 Silvio Carvajal, Armando Rojas tiene la 20, Luis Alberto Jiménez tiene la 6, 38 Líder Ramírez, 37 Vicente Paniagua y completa el número 10 Lauro Florentín. Es el equipo del conjunto del Milan. Ahí está el onceno titular de ambos equipos, que está jugando estos primeros minutos del partido, el cuarto, la jornada de hoy. Ambos equipos la fecha anterior no pudieron sumar de a 3, pero hoy vamos a ver quién saca ventaja en este partido. Hasta aquí 0-0. Sí, señor, lo pueden aprovechar los equipos para aproximarse porque cayó el puntero Gilberto Brites. Sí, señor, cayó el puntero y dependerá mucho de Milan si gana hoy y del Sport Upona también para que sea puntero. Bueno, aquí intentó un pelotazo filtrar para Gaona, como así también Chaparro, pero salió mal. No hubo buena conexión y ya sale Milan con Cardoso. Ahí está Mario, levanta el centro, saca Navarro. El capitán del Sport San Isidro saca hacia adelante. Este es Gaona. Víctor que intenta o logró anticipar. Jiménez. Ahora Gustavo Velázquez. Luis Enrique Orrego. Pica León. Ahí está Diosnel. El número 8 que frena. Centro para Víctor Gaona. Víctor le puede pegar. Atención, se acomoda. Pierna zurda. ¡Golazo! ¡Gol del Sport San Isidro! Le dejaron patear al 9 y esto lo sabe con la pierna zurda. Remate con mucha potencia que se fue en una esquina. A pesar de la volada que hizo aquí Albino Miranda, el guardameta, intentó evitar, no lo consigue. Pelota adentro. Sport San Isidro 1. Milan 0. Acá sí le trabajó muy bien la pelota al equipo de San Isidro. Muy bien ahí arriba el delantero Gaona. De zurda mandó adentro. Gana 1-0 a los 3 minutos del partido. Aquí sale el jugador Mario Araujo. Pelota que queda para Chaparro. Este juega con el jugador Velázquez. Ahora el autor del gol, Víctor Gaona.
Ahí está el pase, filtrado. Se equivocó porque no picó a tiempo el jugador del Sport San Isidro y ya sale Milan con Cardoso. Sale con pelota dominada Mario Cardoso. No le enciman, por eso tiene suficiente tiempo para acomodar y sacar hacia adelante. Queda para el líder Ramírez. Gana Ramírez. Viene el centro, pelota arriba, atención. El arquero con los puños. Queda por ahí cerca para Lauro. Remató Florentín. Va a ser salida para el conjunto de San Isidro, que empiezan también ahí a acomodar su defensa, se gritan, se reclaman, entre ellos Gilberto Brites. Así es, acá sí Milan también llegó, tuvo la posibilidad también de patear al arco. En el primer intento estuvo atento el portero y el segundo ya pasó, juega fuera de la pelota, juega lejos ya de la portería de Lauro. Pasó lejos esa pelota. Va a salir el guardameta del Sport San Isidro, Víctor Núñez. Va a sacar largo seguramente. Retrocede, toma impulso, saca hacia adelante, baja bien Jiménez, Luis Alberto juega, Silvio Carvajal pierde, presencia de Gustavo Velázquez, ahora Fernández, Manuel juega, pelota para Rojas, Armando Rojas gira bien, después mete el centro, golpe de cabeza defensivo, otra vez Manuel Fernández, Rojas, recupera León, Diosnel que juega para Víctor Gaona, ahí está Víctor. Se acomoda Víctor con la pierna zurda. Intenta habilitar a Hugo Chaparro. Primero la marca de Manu Fernández. Sale con Luis Alberto Jiménez. Pelota hacia la punta derecha. Corre el jugador Lauro Florentín. Se muestra Cardoso como acción de pase. Pelota para Ramírez. Ahí sale. Pone físico el jugador Navarro. El capitán del Sport San Isidro. Que gana el servicio de salida para su portero Víctor Núñez. Así es. Para la salida y Núñez ganando 1-0 el equipo San Isidro. Después mucha vuelta está ganando el partido. Ahora sí está ganando en este primer tiempo. Vamos a ver cómo responde y qué pasa en este partido ante Milan. Golpe de cabeza de Manuel Fernández. El balón que queda para el jugador Lauro Florentín. Pisó mal parece Lauro. No sé si va a poder también continuar porque está rengueando. Sí. A pesar de que esto recién empieza, Gilberto Brites. Ya los primeros minutos del primer tiempo y mira que Milan tiene que tratar de buscar el empate y ganar el partido porque si no se va a complicar de a poco Blas Antonio también. Sí. Tempraneramente encontró el tanto la apertura del Sport San Isidro. A los 3 minutos del partido ya está marcando San Isidro, ya está ganando con ese gol de Gaona. Y creo que se viene el primer cambio exigido. Sí. Obligado. Así es. Porque no va a poder continuar aparentemente Lauro Florentini. Una baja sensible para el cuadro del Milan. Florentini es muy importante para Milan, que es su goleador también. Siempre marca goles importantes. Y vamos a ver quién ingresa por él. Bueno, se le ve que, o se ve de aquí, o desde aquí, el número 14 se va alistando. Creo que va a ser el hombre que va a suplantar a Lauro, que ya está saliendo de a poco. Ahí le ayudan justamente para sacar a un costado a Lauro Florentín, que sale lesionado. Y ya está Rafael Espínola a la cancha, número 14, Gilberto Brites. Ingresó Espínola 14 y se retiró Florentín Lauro. Entonces el primer cambio por el lado de Milán. Bueno, va a ser lateral para el Sport San Isidro, que está ganando el partido 1-0. El cuarto partido de esta jornada 9, campeonato senior de Guipúzcoa. Navarro para cumplir. Ignacio Navarro, el capitán del Sport San Isidro, el capitán del equipo que está ganando 1-0. Hugo Chaparro, la carga buscando directamente al jugador Víctor Gaona. Pica Gaona, pero ya está el guardameta Albino Miranda. Sale con un pelotazo largo. Desvía León. Ahora sí, saca como puede. Presiona el cuadro de Milan con Paniagua. Vicente que intenta habilitar a Ramírez. Pone físico ahí. Ramírez, atención, el remate al arco. Reclaman falta la gente por San Isidro. Un supuesto empujón. Y va a ser salida para el equipo de San Isidro. Sí, acá de vuelta llegó Milan. Y probó de vuelta ahí el jugador. Pero pasó lejos de la portería de la pelota. Y si San Isidro si San Isidro se queda, le puede complicar el equipo de Milan porque tiene jugadores que siempre hace bien ahí arriba Blas Antonio. Así es. Espino la pierde. Aquí ya aparece Araujo. Saca con la pierna zurda.
Y ojo porque va otra vez el Sport San Isidro. Chaparro quería, pero ya está la marca por parte de Virgilio Martínez. Sale jugando el equipo de Milan. Balón para Jiménez. Jiménez profundiza. Ramírez. Va Paniagua, pica Paniagua, adelantado, dice el asistente. Va a ser salida para San Isidro. Milan que va empujando Gilberto Brites. Así es, está empujando Milan, quedó ahí enganchado el jugador Paniagua. Enganchado ahí en el Cusay. Ya prepara la salida del equipo de San Isidro. Otra vez su capitán Ignacio Navarro para sacar con la pierna zurda. Ahí está Luis Enrique Orrego, intenta bajar, pero recupera el equipo de Milan. Ahí está Cardoso. El balón que sale a un costado, habrá lateral para Milan. El marcador indica que está ganando el Sport San Isidro 1-0. Más atrás le dice ahí a Cardoso que intenta, que intenta ganar algunos pasos importantes para la reposición. Cardoso busca directamente a Vicente Paniagua, que juega un poquito más adelantado tras la salida por parte de Lauro Gilberto Brites. Se adelantó un poco más ahí Paniagua en el puesto de Lauro Florentín y Espínola ingresó por el lugar de Vicente Paniagua. Aquí está Espínola justamente, deja para Ramírez. Viene el centro, busca Paniagua, va Ramírez. Bien en la marca León. León saca hacia adelante, es esférico el balón que queda en poder del jugador 23 es Arnaldo Mendoza. Sale Mendoza. Orrego. Busca Gaona. El balón que pica y queda para el jugador Jiménez. Este es Mario. Víctor Gaona. Le presiona y le roba la pelota aquí el jugador Virgilio Martínez. Este es Rojas. Rojas. Se le ve destapado al jugador Cardoso. Pelota para él. Vuelve a perder el balón Milan. Y la carga ahora para San Isidro. Luis Enrique, Quique Orrego, pierna zurda. No pudo entrar bien a ese balón. Fácil para el guardameta Albino Miranda. Así es, va a ser salida para el equipo de Milan. Pierde pelota importante ahí en el medio campo de Milan y eso le puede complicar más adelante a Blas Antonio. Ahí está Espínola, pica Espínola. Hervelino Arzamendia sale al paso del balón. Va a ser lateral, corresponde para el cuadro del representativo del Milan FC. Se va para cumplir su capitán Silvio Carvajal. Ahí se muestra Cardoso, también está Cantero. Por ahí cerca se muestra también Luis Alberto Jiménez. Ahí está acomodando su botín también el jugador, el capitán del conjunto rojo y negro, el conjunto del Milan. Carvajal para cumplir. Ahí está también mostrándose ahora Armando Rojas. Ahora busca al jugador Ramírez. Ahí está el líder. El rebote queda para Cardoso. Cardoso juega, pero Mendoza intercepta, saca hacia adelante. Pelota que va a recuperar el equipo de Milan. Lentamente se va afuera. Va a ser lateral en su defensa. Corresponde para el equipo de Milan. Retrocede San Isidro. Aguantando este 1-0 Gilberto Brites. Así es. Ahí tiene pelota el equipo de Milan. Que va Paniagua. Atención, está el empate. No pudo ser. Qué cerca pasó, señoras y señores. Logró puntear Vicente Paniagua esa pelota cuando el arquero ya estaba totalmente vencido. Y bueno, erró el arco. Estuvo cerca del empate aquí el equipo de Milan. Así es, ahí Vicente Paniagua estuvo muy atento, pero en la puntada final, en la última, hizo mal, pero juega fuera de la pelota. Casi vino el empate. Avanza de vuelta Milan, que va empujando, adelantando sus líneas. Y está dejando también espacio que lo puede aprovechar el equipo de San Isidro, como en esta sale. Y bueno, falta, dice el árbitro. Falta, dice la jueza, en este caso va a corresponder tiro libre para San Isidro. Así es, una falta ahí, tiro libre, pelota importante para el equipo de San Isidro. Y vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo de la Naranja Mecánica. Luis Enrique Orrego levanta el brazo izquierdo. Va a levantar el centro, pelota arriba, atención. Chaparro intentó desviar. Desvió, creo, pero no lo suficiente. Entonces queda ya en poder del arquero que ya sale también en forma apurada. Mario Cardoso. Falta en perjuicio de Mario, que juega como lateral derecho en el conjunto del Milan. Así es. Ahí consigue la falta del equipo de Milan, que va a salir con pelota larga. Después de este partido juega Uporano. Sí, el Sport Uporano después de este partido. Real Madrid. El quinto ante Real Madrid.
Y el último queda para 15 de agosto, Arsenal. Así es. Fecha número 9, Gilberto Brites. Así es, fecha 9 del campeonato de la categoría senior. Hasta aquí, el único equipo que ganó fue San José. San José. Y avanza San Isidro. Y ahora San Isidro. Y ahora San Isidro. Parcialmente 1-0. Parcialmente 1-0. Son dos equipos que están ganando. Y 3 fue el resultado, Alberto. 2 empates, una derrota. 2 derrotas ya con 2 equipos. Bueno, ahí está el arquero Núñez. Va a preparar la salida para San Isidro. Ya saca largo. Cantero. Erró la pelota, queda para Jiménez. Mario Jiménez. Kiko Rego presiona. El balón que adelanta. Queda para Martínez. Saca Martínez. Ahora León de vuelta. Se presta en la pelota. Cantero para Milan. Este es Silvio Carvajal. Recupera San Isidro. El balón que va a quedar en poder de Mario Araujo. Saca hacia adelante. Martínez también el que saca. Ahora para Espínola. Ahí está Espínola. Recupera Ramírez. Después la falta en perjuicio de Ramírez. Habrá tiro libre para Milan. Así es. Falta ahí por Ramírez. Va a ser tiro libre para Milan. Hasta aquí tranquilo el partido, Blas. Sin tarjeta. No hubo tanta falta. Deja jugar la jueza también, y poco reclamo, eso es lo que es más importante. Poco reclamo, se está jugando el fútbol, eso es muy importante. Habrá tiro libre para Milan, que busca el empate con Luis Alberto Jiménez. Centro por abajo, desvía Rojas. Bueno, una jugada preparada, a lo mejor que no salió a la perfección. Así es. Minuto de pausa, minuto de hidratación. Resultado 1-0 arriba al equipo de San Isidro, que está ganando su partido hasta aquí en este primer tiempo. A los 3 minutos vino el gol para el equipo de San Isidro, gol de Gaona, y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de la Naranja Mecánica. Gracias, Antonio. Bueno, pausa en el partido. 0-0 el marcador, 1-0 digo, está ganando el Sport San Isidro al equipo del Milan. Bueno, ahí está entonces. Se va cumpliendo lentamente esta pausa, Gilberto. Así es. Para que esto también pueda continuar. Se irá tampoco ahí los jugadores, los árbitros también. Y para que pueda proseguir ya el partido. Es el cuarto de la jornada, la tarde de hoy. Seguramente va a ser más corto los minutos, Blas, porque depende mucho de los partidos también porque saben la forma que ocurre rápido y muchas veces los partidos no se terminan por el motivo que se usa muchos minutos en los primeros partidos. Sí, así mismo. Recordamos también, Gilberto, que hoy la organización corre por cuenta del cuadro del Sport Upona. Sí, hoy. Que hoy también está realizando un sorteo. Exacto. Sí, una linda casaca, una linda camiseta. Vamos a estar sorteando a través de la página, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Pulso Sport, en el quinto partido, en ese tiempo o al finalizar el partido seguramente vamos a estar haciendo el sorteo para que la gente pueda estar atento también. Sí, según nos indica, al término del penúltimo partido, Gilberto, antes que arranque el último partido de esta fecha 9. Así es, ahí está entonces. Y bien también por el equipo del Sport Upona también para que haga eso, ¿verdad, Antonio? Sí, totalmente, también para tratar de recaudar un poquito más. Sí. Bien sabemos que de eso también viven los equipos en esta categoría senior. Este es un campeonato difícil porque acá se paga todo también, no es porque se está jugando categoría senior se puede poner nada, acá se paga todo, tarjeta roja, amarilla, jugadores, si se golpea se hace responsable el club, el equipo. Sí. Y eso es muy importante. A los árbitros se paga también, y eso es muy importante. A la prensa, acá se gasta también, en todos lados. O sea, que es un campeonato serio. Así mismo, y bueno, esta terna, por ejemplo, que hoy vienen de Guayaquil, Gilberto Brites. Y vienen
siendo también, o que pertenece en este caso a la Federación del Fútbol del Claro. Segundo Departamento. Son árbitros serios Sí. que siempre está en campeonato importante. También viene la gente de Capibarú, que viene la gente de otro, de Yataitú también muchas De veces. Yataití o de Santaní Sí. también, sí, Así es. así es. Bueno, tiene la pelota Milan. Spínola juega hacia atrás para Silvio Carvajal. Ahora Luis Alberto Jiménez. El balón que queda en poder del jugador Chaparro. Chaparro busca al futbolista Gustavo Velázquez, pero ya recupera Virgilio Martínez para Milan. Ahí está, pelotazo largo. Intercepta el jugador de San Isidro. El balón deja para Víctor Gaona. Va Víctor. Gaona que busca el segundo. No hubo falta, dice la jueza. Se reclaman. Desde atrás le reclaman a la árbitra. Pero Sí. estaba cerca de la jugada, dice que no pasó nada, Gilberto Brites. Así es. O sea que sí, se mantiene cerca de la jugada, Los Antonio, ¿eh? Sí. Me sorprende un poco eso de la señorita jueza. Está cerca en todas las jugadas. Bueno. Ahí ya salió el esférico, ya salió la pelota. Habrá lateral, corresponde para el representativo del Sport San Isidro. Y acá se escucha hablar que a la jueza poco le reclaman, pero sí a la línea. A la línea se reclama, ¿verdad? Seguramente por el lado de respeto, ¿verdad? Porque hay mujer, no se le puede protestar mucho y se hace vivo los muchachos, ¿eh? La defensa del cuadro de San Isidro complementa Mario Jiménez. El balón que queda para Rojas. Retrocede el pase para Martínez. Ahora Cantero. Cantero devuelve, digo bien, la pelota para Martínez. Pica Martínez. Este es el líder Ramírez. Va Ramírez, punta izquierda. Avanza Milan. Aquí la marca por parte del jugador Arzamendia. Martínez. Bueno, falta desde atrás y se gana la amarilla el jugador Mario Jiménez. Bueno. A ver ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace la profe? Todos protestan. Los jugadores protestan. Bueno. Pide tarjeta ahí también alguno que otro. Pero ya fue falta. Habrá tiro libre para Milan. Frente a la pelota está Rojas. Ahí está el número 20. Centro pasado y muy pasado. No va a alcanzar líder Ramírez. No lo alcanzó. No. Va a ser saque de portería para San Isidro. Así es. Fue fuerte ya la pelota. Difícil ya para los delanteros. Y va a ser salida para el equipo de San Isidro. La amonestación aquí por protestar Sí. a Víctor Gaona. A Gaona. Hace rato ya que viene protestando. Ahora le saca la tarjeta. Ahí Núñez también protesta. Bueno. Hasta aquí la primera tarjeta del partido. Va a salir Navarro. Ignacio Navarro va a sacar, ya sacó largo. Arriba ese esférico. Termina bajando Silvio Carvajal. El esférico que va saliendo afuera o se pierde lentamente afuera. Sí. Lateral para Milan. Así es. Saque lateral para Milan. Mira que después de ese gol se quedó un poco el equipo San Isidro Blas. Seguramente por el tema físico también. Y Milan tampoco aprovecha las oportunidades que tiene cada ataque. No está aprovechando. Y San Isidro después de ese gol tampoco tuvo más ocasiones. Aquí sale San Isidro. El balón para Arzamendia. Pica Chaparro. Pelota para Gaona. Ya está adelantado Chaparro. Sí. ¿Por qué que protesta? Porque está adelantado. Bueno. Sí. Así es. Habrá tiro libre en su salida para Milan. Virgilio Martínez para sacar. Cerca del círculo central. Pelotazo largo que busca directamente a Paniagua. Primero llega el guardameta Víctor Núñez. Sí, señor. Que ya sale largo esa pelota. Queda para Víctor Gaona. Ahí está Víctor. Otra vez termina en el piso. Ahí está Víctor Gaona. Vamos a jugar, le dicen el línea en este caso. Línea 2. Sí, le protesta toda la línea. Pide falta ahí los jugadores, pero no pasó nada. Saca Fernández.
León. El balón para Jiménez. Baja Mario Jiménez. Juega con Hugo Chaparro. Esta deja para Víctor Gaona. Pierna zurda. Otra vez remató Víctor Gaona. Esta vez un poco incomodado. Erró el arco. Va a ser salida para Milán. Acá probó de vuelta Gaona. Tiene una pierna zurda que muchas veces se acierta bien. Siempre marca gol. Acá no pasó tan lejos de vuelta la pelota. Va a corresponder salida para Milán, que está perdiendo 1-0 el partido. Primer tiempo. A ver, ¿a los cuantos ya? Ya tiempo cumplido, Gilberto Brites. Termina el partido. La jueza dice hasta aquí. Así es. Primer tiempo entonces terminó ya. 25 minutos de pausa, ya venimos.
Bien, señores, ya estamos a vuelta para este segundo tiempo. Milan San Isidro, está ganando San Isidro 1-0 su partido a partir de los 3 minutos del primer tiempo, ya marcó el primero y con ese resultado está ganando 1-0 el equipo de la Naranja Mecánica. Arranca el segundo tiempo. Ahí ya arranca este segundo tiempo. Vamos a ver Milan cómo responde. Busca el empate. Ahí ya el equipo de Milan tuvo ya el primer ataque. Y vamos a ver si aguanta en este segundo tiempo el equipo del Sport San Isidro. Bien, gracias Gilberto. Arranca la etapa complementaria entre el Sport San Isidro ante el equipo del Milan. El marcador que está 1-0 a favor del conjunto del Sport San Isidro con el gol de Víctor Gaona. Lo está ganando. Y aquí acaba de arrancar la etapa complementaria. Golpe de taco de Chaparro para su compañero que está adelantado. Sí, señor. Termina ganando el servicio de esquina. Va a ser córner para el equipo de San Isidro. Pelota para el equipo de San Isidro. Vamos a ver si aprovechan esta el equipo de la Naranja. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Este es tiro de esquina, digo bien. Víctor, o sea que Orrego, Luis. Ahí está Orrego, entonces se encarga de este tiro de esquina. Vamos a ver si aprovecha. Luis Enrique acomoda la pelota. Córner para el Sport San Isidro. Va a levantar el centro. Un poco más atrás le indica, le dice a Orrego. Ahora sí va a autorizar. Córner, punta izquierda para Sport San Isidro, que busca el segundo. Ganan 1-0 el cuadro de San Isidro. Centro, segundo palo. Atención, baja Gaona. Saca la defensa. Complementa Vicente Paniagua. Reclaman mano la gente del equipo de San Isidro. Va a ser salida para el conjunto del Milan. Sí, ahí pide los jugadores mano. Pero ahí está la advertencia para al jugador de la Jueza. En la última le dijo la. Sí, así es. Va a salir Manuel Fernández. El balón para Cantero. Cantero saca a un costado de ese balón. Habrá lateral, corresponde para el representativo del conjunto del Milan, que prepara un cambio, Gilberto Brites. Sí, prepara cambio el equipo. Dos en realidad. Rossoneri, vamos a ver quién ingresa. El 24. Cardoso y Martínez juega adentro. Duré con el número... A ver, uno de 11. El 17 Duré y el 11 Flecha. Ay, que ver, no sé si es Robert Flecha. Wilson Benítez, el 11. Y el 17 Rafael Duré. Por Martínez y Cardoso. Ahí están los cambios para el equipo de Milán. Bien, gracias Gilberto Brites. Rafael Duré a la cancha, casaca 17 por Mario Cardoso. Sí. El otro es Mario Benítez. El que ingresa también casaca, ese es Wilson Benítez. Wilson Benítez. Casaca 11. Por Martínez. Ingresó por Virgilio Martínez. Así es. Ahí están los cambios. Centro por arriba, avanza San Isidro, saca la defensa, complementa aquí Manu Fernández. Manuel saca hacia adelante. Luis Alberto Jiménez reclama falta. No pierde la posición del balón, por eso creo que no sanciona la falta. Termina ya en poder del arquero Víctor Núñez. El guardameta Núñez va a sacar. Saca largo. Pelota arriba. Desvía. Hugo Chaparro quería Víctor Gaona, pero no pudo dominar. Ya queda en poder de Rafael Duré. Le roba la pelota. Presiona bien aquí el jugador Mendoza. Atención con el centro de Mendoza. Bloquea otra vez Duré. Ahí está. Saca a un costado. Queda para Mario Araujo. Ahí está Mario Araujo que cubre el balón. Ahora sí saca hacia adelante. Pelota que va a quedar para Wilson Benítez. Arriba esa pelota. Va Wilson. Pelota que sale a un costado. Habrá lateral para el equipo del conjunto de el cuadro del Sport San Isidro. Así es. Hacer saque de mano para San Isidro. Ahí ya juega. Aquí queda para Jiménez.
Tentó Jiménez. Pelota que queda en poder de Hugo Chaparro. El balón para Mario Araujo. Bueno, ahí está Víctor Gaona. Gaona quiso cubrir, pero ya está la marca por parte del cuadro del Milan. El balón que queda en poder de Espínola. Ahora el jugador Carvajal. Rojas para Carvajal de vuelta. Espínola el que pica, deja para Ramírez. Va Milan, pero ya estaba adelantado Ramírez. Habrá salida para el equipo del Sport San Isidro. Así es, va a ser salida para el equipo de San Isidro. Quedó enganchado el jugador de Milan. Por ende, va a salir el equipo de San Isidro que está ganando 1-0. Su capitán va a sacar Ignacio Navarro. Se encarga toda la pelota de salida, Navarro Blas. Así es. Queda el rebote para Vicente Paniaguas. Paniagua, digo bien. El balón que queda para Víctor Gaona. Ahí está Víctor. Descarga con Jiménez. Ahora Velázquez. Va Mario Jiménez, el que lucha ahí ante la presencia de Fernández. Pone el físico, cubre el balón. Fernández va a ser lateral para San Isidro. Perdió mucho Milan después de la salida de Florentín Blas. Allá arriba. Fuerza ofensiva. Sí. Salió ahora el 20. Rojas. Armando Rojas. A ver quién ingresó. Va a ingresar. No sé. Número 3. ¿El 3? ¿Quién es el 3? Gaby Garcete. Gaby Garcete. El 3. Por Garcete por Rojas. Así es. Bien, ya está Garcete a la cancha. Dejó el gramado de juego. Rojas. Bueno. Falta en ataque, dice la jueza. Va a corresponder tiro libre para Milan. Así es. Que está realizando más cambios Gilberto Brites. Más cambios, sí. Sale Duré. Duré para Ramírez. Este busca a Espínola. No hubo precisión en ese pase. Va a ser lateral. El lateral para San Isidro. De vuelta. A ver, cambio. Sí. Bueno. Pide balón. Ahí la profe. Lateral se va a encargar Araujo. Lateral para San Isidro en zona de defensa. Hacia la banda izquierda. Va presionando Ramírez. El balón que queda en poder de Orrego. Ahí está Orrego. Levanta el centro. Pica Gaona. No va a alcanzar. Ya está Miranda, el guardameta. Que ya sale. Demasiado fuerte ya esa pelota del jugador Quique Orrego. Para Gaona. Ni con una moto va a alcanzar esa pelota. Ya tiene la pelota Mendoza. Mendoza para San Isidro. Intersecta Silvio Carvajal. Jiménez, de vuelta a Carvajal. Aquí está Silvio, el capitán del cuadro del Milan. Mario Jiménez ahora baja para Luis Alberto. Bajó mal en esta oportunidad. El balón queda ya en poder de Carvajal. Va Silvio. Ahora Garcete. Retrocede otra vez con Silvio. Carvajal que adelanta el esférico para Vicente Paniagua. Ahí está Paniagua. Carta de gol que tiene también el equipo del Milan. Hasta aquí. Tuvo una clarita en el primer tiempo. Sí. Que no supieron aprovechar. Asimismo, vamos a ver también, el equipo de Milan depende mucho de lo que pueda ofrecer. En este caso, Paniagua va quedando para Hugo Chaparro. Va Chaparro, está. Erró el arco, estaba totalmente solo. Quiso definir encima del arquero Gilberto Brites aquí. Así y bueno, es. desperdicia Se el segundo. Acá Chaparro solo estaba. Quiso hacerle el famoso sombrerito al portero, pero erró en la portería. Erró el arco. Chaparro. Bueno, ya salió la pelota a un costado. Picaba Espínola. Sí. No alcanzó, iba a ser salida para San Isidro. Así es. Quisieron hacer una jugada rápida a Milan, pero desperdició otra ocasión ahí arriba el equipo de Milan. Sí, y después se viene el quinto partido y también se va a hacer el sorteo. La gente del Sport Group van a hacer un sorteo de camiseta, una linda casaca que vamos a estar haciendo a través de Pulse Sport Más, y hay que estar atento también la gente del otro lado. Cantero saca con un pelotazo largo. Rebote que va a quedar para Mario Araujo. Le presiona y le roba la pelota.
Va el Sport San Isidro. El equipo de Milan, digo bien, el Sport San Isidro es el equipo que está defendiendo. Pelota que saca a un costado, ahora lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo del Milan. Parece Paniagua. Pierna zurda de Paniagua, centro cerrado. El arquero, sí señor, termina sacando al córner. Parecía centro, pero termina casi en ese empate para el equipo de Milan. Así es, ahí Paniagua probó directamente, le complicó al portero y le sacó al córner. Esa pelota va a ser pelota para el equipo de Milan. Sí señor, córner, servicio de esquina, corresponde para el equipo del Milan. Luis Alberto Jiménez, centro por arriba, atención, Ramírez que baja. Intersecta la defensa, saca de primera. Ingresó también en el conjunto del Milan Luis Rodríguez. Mientras se va preparando otro cambio más también enseguida, sí. Seguramente va a ingresar. Así es. Garcete que lucha. Saca Araujo. Orrego el que lucha, queda para Cantero. Vuelve a cargar Milan, centro por arriba. Termina sacando la defensa. Rebote que va a quedar ahí para Chaparro. Destapado aparece ahí el jugador Gaona. Va Víctor, engancha a Víctor. Bueno, entró prácticamente en un embudo. Por eso ya pierde el esférico. Ya sale Wilson Benítez. Ahí está Wilson. Va Benítez. Centro de Wilson. Otra vez queda para él. Intenta la conexión aquí con Garcete. Cabezazo de Garcete encima del horizontal. Sí, señor. Va a ser salida y se va a producir dos cambios más en el cuadro de Milan. Para Milan, vamos a ver quién ingresa. Lo que va a ingresar el 26. Sale el 6 Jiménez, Luis Jiménez. Ingresa Paulino Monge el 26. A ver. Sí, el 18. Sí, Cantero afuera, adentro el 16, el 18. Y el 20, adentro el 18 y el 26. Sí, Silguero y Monge adentro. Afuera Jiménez y Cantero. Sale. Y adentro Barrios y Silguero. Alcides Silguero y Paulino Barrios, lo que ingresa. Monge, digo bien. Paulino Monge. Bueno, tiro libre. Ahí está Orrego, saca como puede la defensa. Guardameta Albino Miranda, saca con los puños. Picaba Silguero, pero termina saliendo afuera, no alcanzó Silguero. Va a corresponder el lateral para el cuadro del Sport San Isidro. Ya lo cumple. Este es Morel, Eugenio Morel, que ya ingresó también en el conjunto de San Isidro. Sí, en el primer tiempo. En ese primer tiempo. Sí, ya ingresó ya Morel. Así es. Eugenio Morel, muy bien. Morel. Eugenio Morel justamente presionado, le roba la pelota. Vuelve a recuperar su compañero Orrego. Va Luis Enrique. Reclama falta al Sport San Isidro. Y ya sale Milan con Garcete. Recupera aquí Navarro para San Isidro. Navarro para Mendoza. Mendoza para Gustavo Velázquez. Va Velázquez. Termina en el piso y se sanciona la falta. Sí, señor. Tiro libre peligroso para el equipo de San Isidro. Peligroso tiro libre. Hay que ver cómo trabaja acá el equipo San Isidro porque es una ocasión clara para hacer gol. Si hace bien, puede ser el segundo Blas. Así es. Veremos quién se encarga de este tiro libre que corresponde para el cuadro del representativo del Sport San Isidro. Víctor Gaona se prepara. Gaona para el disparo. Pierna zurda. Tiene buen remate. Justamente un remate de media distancia había marcado el tanto de la apertura con el cual está ganando San Isidro 1-0. El propio Gaona aquí de pelota quieta va a probar seguramente el arco. Va Víctor al arco. El arquero está muy seguro. El remate fue muy al medio. Sí. Y sale aquí el guardameta Miranda. Así es, estuvo atento ahí Miranda. Y ya sale. Saque mano para... Bueno, la famosa mala tirada. Sí. Mala cobrada, Gilberto Brites. Así es, el famoso mala tirada. Como se usa en el barrio, Blas. Sí. Bueno, deficiencia manual por parte del jugador. Así es.
Tenía que del ser equipo de Milan. sobre la raya, pero pasito adentro de la cancha y por antes. Sí. Bueno, además también creo que el gesto técnico justamente. Sí, también, ¿no? Le ayuda al jugador que lanzó esa pelota. Así es. Bueno, Wilson Benítez lucha para salir jugando para el equipo del Milan. Sale con el jugador de Milan, es Ramírez. Saca hacia adelante Mario Araujo, el que intercepta. Queda para el jugador Navarro. Divide las acciones. Alcides Silguero baja con el muslo. Después juega con Pablino Monjes. Baja Monjes para Ramírez. Adelanta un pelotazo largo. Pica el jugador Paniagua. Está el empate. Paniagua está. ¡Gol! Paniagua. ¡Gol! De Vicente Paniagua. Gol para Milan, señoras y señores. Dedicatoria incluida, mi querido Gilberto Brites. ¿Pudiste escuchar para quién? Para Aníbal Orrego, dice. El saludo de parte del goleador del partido, Vicente Paniagua. A los 16 minutos del segundo tiempo, empata Milan. Ahora se viene un lindo partido, Blas. Sí, señor. Milan 1, San Isidro 1, señoras y señores. Y para Aníbal Orrego es el saludo, Blas. Ahí está entonces, empata el cuadro del Milan y decíamos justamente que Vicente Paniagua es el carta de gol en este conjunto rojo y negro. Solamente que no le llegaba pelota limpiamente para Paniagua. Sabemos bien la capacidad que tiene, porque si tiene el arco ceja siempre marca el jugador Paniagua. Y esta vez sí, que estaba libre y bajó, o sea, le pasó la pelota al compañero y ya directamente al arco ese balón, y ya por ende, por esa razón está empatando ya el partido Milan 1-1. Bueno, en un tramo importante, en un tramo realmente cuando entrábamos ya a los 15 minutos, segundo tiempo, logró el empate y será que va por el triunfo el equipo de Milan, seguramente tras esta pequeña pausa de hidratación, Gilberto Brites. Bueno. Mientras ahí se van hidratando los futbolistas, se van acomodando de vuelta los equipos. Esto va a continuar con este empate que lo consigue el representativo del conjunto del Milan. Mira que en un tiempo importante empató ya Milan a los 16 minutos y puede buscar el segundo tranquilamente, y trabajando bien puede conseguir el segundo, y así para que esté cómodo ahí arriba. Bueno, mano por parte de Rafael Duré. Habrá tiro libre peligrosísimo para el cuadro del Sport San Isidro, Gilberto Brites. Acá ha sido un tiro libre de vuelta para el equipo de San Isidro. Mano de Duré. Bien. Ahora se cambia de ejecutor. No va a ser Gaona, va a ser el 33. Hugo Chaparro. Sí. Que tuvo uno clarito también que... Sí. Va Chaparro, pega en la barrera, queda para el jugador Velázquez, atención, remata al arco. Uy. Desvía Jiménez, por eso la jugada también no valía porque estaba adelantado Jiménez. Así es, mirá que si se iba bien esa pelota, en la complicación que iba a tener el portero, iba a ser pero ya quedó enganchado. Mira. Sale con Vicente Paniagua, Paniagua retrocede el pase para Garcete. Garcete mucho más atrás para Silguero, Alcide que cruza. Intercepta el jugador Araujo. Va a quedar ese balón para el futbolista Ramírez. Ahí está Ramírez que saca 38. Mete el centro cerrado. Atención. Se iba en el arco. Por eso el arquero tuvo que sacar con ese brazo derecho. Va a ser córner, Gilberto. Y esa jugada de Ramírez al portero Núñez. Y va a ser tiro de esquina para Milán. Va el propio Ramírez. El 38 del Milan para cumplir, va líder, centro, la defensa sacó a media porque queda por ahí cerca, ahí está Paniagua, retrocede el pase para Alcides Silguero, pelota otra vez para Paniagua, pierde la pelota Paniagua ante la presencia de Eugenio Morel, Wilson Benítez saca hacia adelante, pelota que queda otra vez para Vicente Paniagua, Paniagua mete el centro, saca Ignacio Navarro.
Rebote queda para Orrego. Sácala como puede Orrego. Va a ser saque, o en este caso, salida para el equipo del Milan. Sí, va a ser salida para Milan. Que San Isidro se está quedando y mucho este segundo tiempo. Y Milan puede aprovechar eso. Pica Paniagua, pero ya estaba Usai. Usai. Con la pierna zurda definió y se va a ganar la tarjeta aquí Paniagua. Sí, por patear esa pelota. Amonestado Amarilla Vicente para Paniagua. el 37 Paniagua, el autor del empate. El marcador está 1-1. 1 para Milan, 1 para el Sport San Isidro. Campeonato senior, fecha 9. Partido número 5. 4. Sí, señor. Después se viene el quinto. El quinto partido. Y también de repetirme vuelta que vamos a estar haciendo un sorteo. Una linda casaca del equipo del Sport Upuna que hoy oficializa el local. Y van a hacer un sorteo de camiseta la gente del Sport Upuna. Bueno, al término justamente de del partido número De ellos, 5. sí. Después de que este partido viene ya el equipo del Upuna ante el equipo de Real Madrid. Y después cuando se finaliza ese partido vamos a estar haciendo el sorteo ahora. Habrá córner, habrá servicio de esquina. Corresponde para el cuadro del representativo del Sport San Isidro, que va a tener la posibilidad otra vez de buscar estar arriba en el tanteador, utilizando la pelota quieta. Luis Enrique Orrego frente a la pelota, ya retrocede para el envío, para tomar impulso. Ya autoriza la jueza. Se viene el centro. Luis Enrique Orrego, centro arriba. Atención, queda por ahí hollando la pelota. Ahora sí saca. Y después hubo falta Gilberto Oritas. Sí, fue falta en ataque. Ahí cobró ya la jueza. Falta en ataque de la gente de San Isidro. Mira que San Isidro tiene todavía cambio. Hizo poco cambio el equipo de San Isidro. Sí, el equipo de Milan que realizó varios cambios, Sí, justamente varios también cambios, para sí. buscar el empate, Gilberto, y Varios lo consiguió. cambios. Y consiguió, sí. Eso es lo más importante, que consigue el empate. Y con este resultado queda uno de Arenda. A un punto. O puntos iguales. Sí, ahí está. Entonces, hay diferencia de goles también, si es que se hace lindo el campeonato. Bueno, tiene la pelota Orrego. El balón de Silvio Carvajal. Falta, dice, en este caso, la jueza. Va a corresponder tiro libre para el representativo del conjunto del Sport San Isidro. Bueno, tenemos ya 23 minutos del partido. Del partido. Navarro, la carga del capitán Navarro, saca la defensa, pero sigue presionando. Atención, Jiménez le pega. Reclaman mano la gente del conjunto del Sport San Isidro. Reclama mano dentro del área, Gilberto Oritas. Hace rato ya que la gente de San Isidro pide mano. Ahí y la profe, la jueza, está cerca de la jugada y dijo que no. Habrá córner, servicio de esquina. Para cumplir está Luis Enrique de vuelta. Orrego acomoda la pelota en ese último rincón. Va a venir el centro. Va a buscar por arriba San Isidro. Otra vez el ventaja parcial. El partido está 1-1. Bueno. Ahí se van tomando, se van agarrando la advertencia también por parte de la jueza. Bueno. Tarjeta. Se va a autorizar. Ahí está. Expulsado los dos. Sí. A ver. Expulsado los dos, Gilberto Britas. Sí. Porque ambos ya tenían tarjeta. No, esta vez roja directa. Sí. No, uno no tenía ya tarjeta amarilla. No. El 33 y el 3. El 3 ya tenía que haber tarjeta roja. Ah, bueno. No? Si es que tenía, esta vez sacó a los dos roja Sí, directa. Gilberto. Roja directa. Sí. El 33 de Garcete. Sí. 33 y 3 afuera. Y el 33, sí, señor. Sí, muy bien. Hace rato ya que viene buscando los muchachos también. Sí. Ahí está, se estaba empujando, se estaban agarrando, por eso. Sí. Hace rato ya que viene buscando Sergio mismo también. Bueno, roja directa para ambos, para Sí. Hugo Chaparro y para el jugador Garcete. Sí.
Garcete que Gaby ingresó en Garcete. este segundo tiempo. Así mismo. Bueno, Y ahora ya está fuera. habrá córner. Ahora sí se va a autorizar este servicio de esquina. Va a venir el centro. Ya todo ok de vuelta. Viene el centro, pelota arriba. Gaona termina ganando en las alturas, pero no pudo dar dirección al cabezazo y fue lo último del partido. Así Gilberto es. Brites. Fue lo último, señores. Ya empate 1-1 entre Milan y el equipo de San Isidro. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy entre el Sport Grupo y el equipo de Real Madrid. Arranca este quinto partido en la jornada 9 del campeonato de la categoría senior. Hasta aquí los resultados. El primer partido empate 0-0, segundo partido empate 0-0, tercer partido Garendá perdió 2-0 ante San José, el cuarto partido empate 1-1 entre Milan y el equipo de San Isidro. Este es el quinto entre el Sport Grupo A y el equipo de Real Madrid. Vamos, quién se queda con los 3 puntos. Y también vale destacar que después de este partido, cuando sea final de este partido, vamos a estar haciendo un sorteo. Vamos a estar sorteando una casaca, una camiseta de el Sport Grupo A. Sí, hay que estar atento también la gente que nos sigue a través de la plataforma de nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más. Ya en minutos vamos a tener el onceno titular de cada equipo, de cada plantel. Ya tenemos ahí con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Es así, ya estamos aquí con este siguiente compromiso, el quinto de esta jornada 9, Campeonato Senior de Griucuá, fase preliminar. Y aquí, frente a frente, por ante el Real Madrid. Aquí tiene la pelota el jugador Bogado, se equivoca, entregó mal. Velázquez es el que recupera. Casaca 30, el capitán del conjunto albiceleste. Va Villalba, atención, primero en camino. No pudo ser, increíble. Totalmente solo Lorenzo Velázquez, no pudo empujar aquí. La más clara del partido es para Grupo. Era cuestión de acertar el arco, sí, Lorenzo. Señor. Cuestión de soplar, como se dice, ¿verdad? Sí, así es. El arquero ya está totalmente vencido. Así es. Pero cosa del fútbol, ¿eh? Así es. Cosa que pasa en el fútbol. Increíble. Por eso el compromiso está 0-0. Va a salir el guardameta Osmar Ayala. Justamente Real Madrid juega en el arco, casaca 77 para Osmar Ayala. La 84 es para Miguel Portillo. 56 tiene Milciades Armoa. 55, atención, ya estaba en Oxay. Bueno, completo, 55 para Elvio Torres. La 28 para Rogelio Armoa. Milciades Gómez tiene la 14. Abraham Caje 26, 39 para Juan Carlos Franco, 8 Rubén, la 17 para Gregorio Bogado y completa el onceno, la numeración 44 para Elvio Libardi. Es el equipo del conjunto de Real Madrid que empieza también a profundizar con un pelotazo largo. Wilfrido Cuenca con golpe de cabeza intercepta el balón. Va a quedar para Espínola. Ahí está Espínola en segunda instancia, pudo sacar ese balón. Pelota que queda para Mascareño. Este es Ibarra, sale Catalino. Gómez el que recupera, deja para Abraham Caje, levanta la cabeza ahora, la conexión con Gómez, presiona bien aquí Paredes, recupera para el cuadro albiceleste, sale Paredes, el equipo de Grupo A que juega con los siguientes valores, en el arco, Erico Areco, casaca 1 para él, 2 Rubén López, la 26 Tomás Mascareño, la número 5 para Víctor Espínola, 15 tiene Javier Villar, que está en la